Esta es la historia de un renacimiento, de cómo un joven aprendió a caminar, no solo en el sentido literal, sino también en el sentido del paso de la adolescencia a la adultez, pero también es la historia del autodescubrimiento de un hombre y de su lucha por una mejor justicia en su país. Esto es Steel Ball Run. Hey, ¿qué tal? Soy yo otra vez. Esta vez en la reseña del manga de la aclamada parte 7 de JoJo's Bizarre Adventure, Steel Ball Run. Con el esquema de siempre, iremos analizando a los personajes, la historia, su desarrollo, los temas que toca y ya para el final, pues bueno, hablaremos de la conclusión de la historia. ¿Están listos? Porque yo sí. En primer lugar, me gustaría hablar de la premisa de esta parte, pues dentro de todo JoJo, creo que es la más única y genial que ha hecho Araki. Seguro ya saben de qué estoy hablando, del hecho de que Steel Ball Run es una especie de reboot para JoJo, pero ¿por qué creo que esto es tan genial? Déjenme explicarles. Como sabrán, el final de Stone Ocean fue uno bastante contundente. En palabras del propio Hirohiko Araki, él había llegado al límite con la conclusión de la parte 6, se sentía consumido, y por eso decidió darle ese final tan conclusivo y cerrado. Y es que tiene sentido, pues no solo son las habilidades Stance las que llegaron al límite al final de esta parte. La lucha contra el destino alcanzó su punto máximo, la lucha contra Dio y su legado llegaron a una conclusión definitiva, y los temas del amor y familia que están presentes en Jolyne fueron también una gran representación de todo lo que vimos en las partes anteriores. A lo que quiero llegar es que fue un punto donde era difícil continuar con la misma historia para que tenga sentido. La maldición Joestar de luchar contra Dio y otros males se había roto. Y si nos vamos a cosas más literales y menos abstractas, podemos enumerar cosas como que ya habían recolectado las flechas, no quedaban vampiros, ya no habían fanáticos de Dio y varias otras cosas. Creo que una parte 7 en el universo original, luego de ese final de Stone Ocean, se habría sentido demasiado forzado. Pero Hirohiko Araki podía seguir evolucionando como autor. Ese no iba a ser el fin de su carrera, y es que Araki tiene la filosofía de que no es correcto de deslindarse y olvidarse de sus obras pasadas. Y como JoJo es Araki, JoJo podía seguir evolucionando, pero ¿cómo? Si la historia llegó a un final tan apoteósico. La respuesta era un renacimiento para JoJo's Bizarre Adventure, una vuelta a los orígenes que permita a JoJo seguir evolucionando como obra. Esa idea fue Steel Ball Run. Sí, básicamente Araki creó un nuevo universo desde cero, completamente deslindado del anterior, pero seguiría siendo JoJo. Los stands, la narrativa y los conceptos del manga seguirían evolucionando y siendo reinventados aquí, con un nuevo inicio refrescante, una idea genial, pues técnicamente estaba continuando su obra sin estar atado a seguir con una narrativa anterior. Podrá establecer muchas nuevas cosas sin comprometerse con lo anterior. Es por esto que creo que es una de las mejores decisiones de Araki en toda su carrera, quizás la mejor de todas, ya que pudo continuar con JoJo a pesar de todo, seguir jugando con distintos conceptos y hacerlos crecer para contar historias más maduras y complejas, ya que como digo, no se hubiera sentido muy orgánico sentir con el universo original. No por nada ya no vimos absolutamente nada de los Joestars del universo original desde el final de Stone Ocean en 2003, hace 22 años. Simplemente esa historia ya acabó. Es digno de mencionar que toda esta maquinación de Araki tuvo una forma de ejecutarse en la editorial de manera curiosa, pues, como ya varios sabrán, en un inicio Steel Ball Run no fue vendida como la parte 7 de JoJo, sino solo como Steel Ball Run, y ya. Sin embargo, el propio Araki dejó en claro que seguiría siendo JoJo desde el primer capítulo. Y si dos tipos llamados Joestar y Zeppeli, siendo los protagonistas, no te convence de ello, no sé qué puede hacerlo. Así fue durante 25 capítulos, hasta que finalmente la obra dejó la Weekly Shonen Jump y se pasó a la Ultra Jump, donde sería denominada oficialmente como la parte 7 de JoJo. Hablando de eso, el paso de Shonen a Seinen fue lo mejor. Le dio a Araki más libertad de trabajar sus temáticas e incluso el lanzamiento mensual lo ayudó a desarrollar mejor la historia. Steel Ball Run no sería la obra maestra que es si se hubiera lanzado de forma semanal, eso es claro. Pero enfoquémonos. Ya pasada esta introducción, podemos hablar de la premisa real de la historia. Una historia western de una carrera a caballo a través de todo el continente americano, con un premio de $50 millones. Suena emocionante, ¿verdad? Y esta premisa tan simple tuvo una introducción bastante buena, pues lo primero que nos mostraron fue a Sandman y su tribu, lo que nos establece el tema del conflicto con el entorno que veremos en toda la obra, pues Sandman es un nativo que está aprendiendo sobre el mundo del hombre blanco, buscando entender al enemigo para poder actuar de mejor forma, por lo cual es juzgado por su tribu, pero él ya está decidido y ha descubierto la oportunidad perfecta.
la carrera Steel Ball Run. Con eso, conseguirá el dinero del hombre blanco y fortuna para su tribu. Y, en los próximos capítulos, descubriremos que esta carrera es un evento mundial con un gran premio que ha traído a personas de todo el planeta. Esta es una muy buena introducción. Al estar en el año 1890, estamos en una etapa de gran crecimiento para Estados Unidos y el mundo, la llamada Segunda Revolución Industrial. Por eso, hay este ambiente de búsqueda de dinero y fortuna en América. Araki hizo bien en elegir este punto de la historia, pues todos los personajes de la obra buscan la fortuna de formas distintas, no solo el dinero, pues si bien 50 malditos millones de dólares es algo que todos querrían, y estar ubicados en la próspera América es una buena forma de enfatizar la fortuna que se busca, dicha fortuna no es necesariamente solo dinero, sino que en general, Steel Ball Run es la historia de la búsqueda de la autorrealización, la fortuna, y todos los personajes tienen distintos conflictos y relaciones con su entorno, ya sea su país, su tribu o su familia. Como digo, los personajes principales de esta obra no buscan precisamente el dinero, sino otros objetivos que pueden ser entendidos como sinónimos de fortuna, pero con distintos enfoques. Y es así como conocemos a Jairo Zeppeli y Johnny Joestar, de los cuales ya toca hablar. Y es que hay que decir que estos dos son los protagonistas de Steel Ball Run, los dos juntos, no solo Johnny. Pues teniendo en cuenta el gran peso y participación de Jairo en la historia, sería injusto decir que es solo un aliado o algo así, y si eso no los convence, el propio Araki ha mencionado varias veces que estos dos son los protagonistas en conjunto, declaraciones que se hicieron ya varios años de terminada la obra. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas, Jairo Zeppeli es el primero en ser presentado de una forma bastante extravagante a decir verdad, mostrando una personalidad bastante simpática y engreída, siendo alguien bastante animado y algo payaso. Pero lo que más resaltaría sería que es un hombre lleno de misterios, pues su habilidad, la rotación, sería algo que el manga se tomaría su tiempo de explicar, y en primera instancia, Jairo era un completo misterio. Esto hacía que el personaje sea bastante interesante y hasta más carismático. Ese misterio nos hacía interesarnos por él y querer seguir leyendo. Jairo es, para mí, el gran gancho inicial de Steel Ball Run. Y si bien en un inicio Jairo era el único protagonista y Johnny fue quien, con el tiempo, fue tomando protagonismo y relevancia en el manga, también es cierto que Johnny siempre estuvo ahí jugando un papel clave, y de hecho, es obvio que siempre se planeó tener a los dos como protagonistas, pero como saben, en un inicio la historia se tenía que vender como otra cosa que Jojo, así que un Joestar no podía ser quien abra la historia. Pero al punto, Johnny nos servía como un contraste al extravagante, engreído y resuelto Jairo, pues Johnny desde un inicio mostraba ser alguien muy amargado, gritando y reclamando a las personas a su alrededor. No solo eso, sino que, a diferencia de Jairo, a Johnny lo conoceríamos bastante bien desde el principio. 僕が歩き出す物語だ。肉体がという意味ではなく、青春から大人という意味で。Con ese diálogo, Johnny nos adelanta mucho de esta historia, pues, más que nada, Steel Ball Run es una historia sobre maduración, lo cual en realidad puede ser bastante complejo, pues la madurez incluye el autoconocimiento, el entendimiento del mundo, el saber a dónde vas y de dónde vienes, el aceptar las cosas que no puedes cambiar y las que sí, perdonar y un largo etcétera. Temas que ya iremos viendo, y en el caso de Johnny, este proceso de maduración es la oportunidad de volver a caminar, que es una muy buena metáfora, pues significa que Johnny enfrentará el mundo y aprenderá a vivir en él, y salir de la miseria en la cual se encuentra. Y es que esta situación tan lamentable donde se encuentra es precisamente culpa suya. El pasado de Johnny en un inicio no se nos cuenta por completo. Sabemos que le dispararon debido a un acto egoísta, nacido del gran orgullo que tenía por ser un exitoso jinete, pero todavía no sabíamos de todo el conflicto con su padre, así que lo tocaremos después. Pero sabemos que ese acto lo hundió en lo más bajo. Nadie lo fue a ver, ni sus amigos, ni su novia y ni siquiera su familia. Su acto fue tan vergonzoso que ya nadie quería saber más de él, por lo que él también se siente así, como lo peor de lo peor, una basura que nadie volteará a ver. Johnny estuvo en esta situación por aproximadamente 2 años antes de que empiece la historia, y es por eso que se comporta de esa manera en el inicio, pero una esperanza aparecería, la oportunidad de volver a mover sus piernas gracias al misterioso poder de Jairo Zeppeli, y como Johnny ya lo ha perdido todo, perseguiría esa oportunidad con todo lo que tiene, sin importar nada. La desesperación de Johnny es egoísta, pero al final su fortuna no se trata de dinero o poder, se trata de simplemente volver a vivir. Pero Jairo no le tendría piedad a Johnny y le dejaría las cosas claras. No te hagas ilusiones conmigo.
Y eso, amigos míos, es un diálogo clave para entender todo el personaje de Johnny Joestar, pues si bien es cierto que en un sentido literal, Jairo le está diciendo que no espere que va a mover las piernas solo por acercarse a él, también hay un mensaje oculto, y es que Jairo le está diciendo que no puede esperar que alguien venga y lo saque de donde está. Él mismo será quien tenga que superar su depresión. Y lo que dice Jairo antes de comenzar la carrera reafirma esto. Ya has encontrado la respuesta. Si tienes la voluntad para subirte en el caballo, ¿por qué no lo haces? Y es que sí, Johnny tiene la voluntad para superarse. Pudo subirse en un caballo siendo inválido después de todo. Como digo, es una forma de reafirmar lo anterior. Tienes que ser tú quien te salves, y si tienes la voluntad para perseguir una aparente salida, tienes la voluntad para tú mismo construir esa salida. De esa forma, la carrera empezaría y seguiríamos conociendo a nuestros protagonistas, en especial a Jairo Zeppeli, quien demostraría tener una gran carisma. Su orgullo, sus habilidades y su forma de reaccionar ante lo que pasaba era bastante única, lo que creo que hizo que se gane rápidamente el cariño de todos. Pero claro, como digo, había mucho misterio con Jairo. El hecho de que se apellide Zeppeli nos daba una idea, pero teniendo en cuenta las diferencias con el universo anterior, pues tampoco servía de mucho, por lo que la pregunta era clara: ¿quién es Jairo Zeppeli? Mientras tanto, Johnny sufría bastante para seguir el ritmo de la carrera, aunque oye, lo conseguía, una determinación desesperada muy particular como dije antes, pero todavía no ha nacido su determinación oscura. Falta para eso, pues ahora está en un punto más bien irritable. Todo le fastidia y se odia a sí mismo, por su error, porque nadie lo ayudó y porque tiene que vivir así. Por eso su personalidad es bastante complicada. La primera etapa terminaría de manera bastante sorpresiva, y es que, por una mera casualidad, Jairo no conseguiría el primer puesto y sería degradado. Un vistazo bastante temprano a la pelota que golpeó la red, que profundizaremos después, pero básicamente nos dice que a veces pasan casualidades, a veces nos benefician, pero otras no. Johnny y Jairo se aliarían y su dinámica sería bastante única, pues si bien es una de maestro-alumno, lo cierto es que son personas jóvenes, por lo que tendrán una relación mucho más amical y flexible. No solo eso, sino que al Jairo no ser demasiado mayor que Johnny, este también podrá aprender de él, sin una relación retroalimentativa. Algo perfecto para un dúo protagónico, pues permite desarrollo para ambos y que se exploren distintas cosas con mayor facilidad. De paso, nos sirve para explorar los distintos temas de maneras variadas, y de esa forma hacerlos más completos, pues Jairo y Johnny tenían motivos muy distintos. Hablando de eso, la razón de su alianza es un gran reflejo de los personajes. Johnny, desesperado por una solución a su miseria, y Jairo viendo a Johnny como un aliado potencial, pero también queriendo ayudarlo, mostrando su altruismo tempranamente. En la segunda etapa de la carrera es donde conoceríamos el pasado y conflicto de Jairo Zeppeli, quien de hecho resulta ser alguien importante en su país, el Reino de Nápoles. Hay que decir que en esta historia, el Reino de Nápoles es algo muy distinto a lo que fue en la realidad. Para empezar, para 1890, este reino ya no existía en la realidad, pues ya se había unificado Italia, así que el país de Jairo es en su gran mayoría pura ficción. Pero creo que es mejor así para tener más libertad con la historia. Por ejemplo, una de esas libertades es que este reino de Nápoles está estrechamente relacionado con el Vaticano, pues se fundó para darle protección militar. Esto es bastante importante para el personaje de Jairo y ya veremos por qué. Pues resulta que los Zeppeli de este universo son los verdugos del rey de Nápoles, un deber sagrado que se pasa de generación en generación, con una filosofía bastante interesante, pues para ellos, incluso los peores criminales merecen una muerte digna, sin dolor innecesario o torturas, porque también son médicos y estudian el cuerpo humano. De ahí nace la mística técnica de la rotación. Y toda esta tradición familiar de deber y honor es algo que, de hecho, enorgullece a Jairo. Él quiere seguir con el legado de su familia y suceder a su padre. Se siente orgulloso de ser un Zeppeli y trabajar para el rey, pero el reino de Nápoles es una nación inestable. Lo sabemos porque a lo largo de Steel Ball Run descubrimos que existen intentos de revoluciones. Muchos terroristas intentan acabar con el reinado y si no fuera poco, hay una gran corrupción, lo que ocasiona que un niño inocente se vea involucrado en el intento de una rebelión de su señor y sea condenado a muerte. Cuando Jairo intentó apelar, su padre se molestó profundamente con él, y es que este hombre, Gregorio Zeppeli, tiene un modo de pensar muy particular. Para él, los sentimientos son algo que se debe evitar para hacer bien su trabajo. No puede distraerse con sentimentalismos, o si no, no podrá cumplir el deber de dar muertes dignas.
Por lo tanto, él no se involucra en las decisiones de la condena, él solo ejecuta. Así es como debe ser. Un verdugo no puede ir más allá de sus límites y entrometerse con eso, ¿verdad? Jairo no está de acuerdo con esto. Para él es importante que haya un consenso cuando se decida el destino de alguien, pero ¿qué quiere decir con esto? Básicamente Jairo busca que haya un entendimiento mutuo entre las partes, que sea algo verdaderamente justo y fundamentado. Quizás en la traducción que leíste, Jairo haya usado la palabra consentimiento, que no es que esté mal precisamente, pero que sí que suena algo fuera de lugar en la conversación que tiene con su padre. Pero es eso, el consentimiento se refiere a que ambas partes escuchen y lleguen a un entendimiento mutuo. Sí, es importante recalcar eso, Jairo no busca específicamente salvar a Marco, no, la situación de Marco es una injusticia que se dio por cómo está estructurado el sistema en el reino de Nápoles. Y Jairo quiere cambiar eso para mejorar las cosas en general en el país. Su objetivo no es que le perdonen la vida a Marco, su objetivo es que cambien las cosas para mejor. En pocas palabras, Jairo quería un sistema judicial que permita al acusado defenderse, un cambio que tenga honor para todos y le permita seguir con su deber con orgullo. Pero eso todavía no era posible, por lo que, desafiando a su padre, buscó la amnistía del rey, usando la carrera Steel Ball Run como medio, pues, al ser un evento mundial, si él, como representante del país ganaba, sería reconocido como alguien que trajo honor y prestigio al reino. De ese modo, Jairo se embarcó a los Estados Unidos de América. El pasado de Jairo me gusta bastante, ya que nos dice mucho de Steel Ball Run como obra, una que trata sobre los conflictos con nuestro entorno y también la importancia de la paternidad. Jairo quiere seguir el legado de su padre, pero no está de acuerdo con él en este caso. ¿Qué es lo que debe hacer? Esta pregunta resonará en Jairo durante gran parte de la obra, pero sigamos avanzando. Esta revelación cambiaría bastante la situación en la historia, especialmente para Johnny, pues empezaría a tener muchas dudas, relacionando el país de Jairo con los ataques que sufrían, pero, más que nada, empezaría a admirar en cierto sentido a Jairo, y para explicar esto de mejor forma, tenemos que pasar al momento donde descubren la verdadera razón de la carrera, el cadáver sagrado. Al descubrir la existencia del cadáver sagrado y toda la conspiración que hay detrás, Johnny en un inicio pensaba que Jairo estaba involucrado, pues eso explicaría por qué lo atacan tanto. Así que decidió unirse a la misión de Jairo y ayudarlo a recolectar el cadáver. ¿Pero por qué? En palabras de Johnny, es porque Jairo es una buena persona, así que ayudarlo sería lo correcto, ¿verdad? En este punto, Johnny estaba buscando algo por lo que vivir, se sentía miserable y quería tener un propósito en su vida. Pues esto es algo que veremos a lo largo de la parte, y es que el problema de Johnny no son solo sus piernas. La depresión, el autodesprecio, la ira y muchos factores son los que lo atormentan. Por eso, al ver que podía hacer algo bueno, quiso hacerlo, porque Johnny buscaba cambiar y salir de donde estaba. Sin embargo, como ya sabemos, resulta que Jairo no tenía nada que ver, pero Johnny sigue queriendo ese cadáver, no lo va a soltar, y esto es por dos grandes razones. La primera, y la más obvia, es que al tener contacto con el cadáver, Johnny movió las piernas, significando que ese poder podía hacerlo volver a caminar. Y en segundo lugar, y es que básicamente lo está haciendo por capricho. Se había unido a Jairo para tener un buen propósito en su vida, pero al final eso no era cierto, pero ese propósito era algo que necesitaba Johnny. En sus propias palabras, no hay forma que vuelva a ser un perdedor, no podía echarse para atrás. Es aquí donde la determinación oscura nace. Johnny sabe mejor lo que quiere, pues si bien aprender la rotación lo está ayudando bastante, el cadáver es algo tangible y que puede tomar por la fuerza. Por eso, estará dispuesto a matar por ello. Nuevamente, hay que mencionar que Johnny ha estado solo tanto tiempo y la gente le dio la espalda. Ha desarrollado una apatía hacia los demás. Por eso le es fácil perseguir una salida de esa manera, porque no tiene ningún lugar al que regresar. A diferencia de Jairo, no tiene ningún hogar. Es aquí donde Jairo parece estarse quedando atrás, ya que después de pasar por el desierto de Arizona, los protagonistas tenían un encuentro con Diego Brando, quien se uniría a la persecución por el cadáver santo y pondría las cosas mucho más tensas, empujando a los protagonistas a tener más hambre por su objetivo. Y a esto me refiero, pues Jairo no tenía esa hambre que tienen Johnny y Diego, más bien, él es un sucesor, alguien que está heredando una misión, por eso no tiene hambre, su objetivo no es propio, o al menos eso es lo que Johnny quiso decirle, pero ¿está en lo correcto? Esta es la pregunta a la que Jairo ahora tendrá que enfrentarse. En un mundo donde todos están hambrientos y son capaces de todo, pues no tienen nada que perder, ¿puede hacer algo él, que es un heredero y sí tiene un lugar al que volver?
Esto lo veríamos profundizado en el aclamado arco de El mundo de los hombres, donde Jairo buscaría su propio camino buscando entender la situación de la carrera en su país y si verdaderamente Marco debe morir. Jairo se replantearía todo, pero vamos por partes. ¿Qué es el mundo de los hombres? Para Ringo Rotagain, el mundo de los hombres es un estado mental de completa determinación y decisión por encima de un objetivo. Estar dispuesto a darlo todo por algo. Un hombre verdadero es así. El mundo de los hombres es una prueba, superar a otros hombres que también están dispuestos a morir y matar. Esa es la autorrealización para Ringo. Por eso desprecia a los observadores pasivos y a los conformistas, y considera que Jairo es uno de esos. Esto es porque Jairo aún no había generado el hambre del que Johnny hablaba. Jairo no ataca a matar realmente. La defensa personal no cuenta aquí. Debes estar dispuesto a matar, o al menos eso dice Ringo. Y sí, lo digo de esta forma porque este arco hace un especial hincapié en las posiciones y objetivos propios, pues Jairo llega a la resolución de que debe entenderlo todo para seguir adelante. Tiene que entender si verdaderamente Marco debe ser ejecutado, no solo por el sentimentalismo de que es un niño, sino que verdaderamente quiere entender la situación de su país. Y ahora, Jairo está interesado en el cadáver, pero quiere entenderlo para tomar una decisión él mismo sobre él y saber qué hacer. El mundo de los hombres se trata de convicciones propias. Por eso Jairo busca tomar sus propias decisiones y decidir sobre los asuntos en los que está involucrado, tomando su propio camino y el de nadie más. Debido a eso, Jairo se sigue negando a matar a Ringo hasta el final. Pero ¿no que matar es el acceso al mundo de los hombres? Eso es para Ringo, no para Jairo. Por eso, cuando Ringo le dice que sigue siendo un conformista, Jairo le grita que eso no le toca a él decidirlo. Jairo seguirá con sus convicciones fuertes y no tomará las de alguien más. Ese es el verdadero mundo de los hombres. Pero claro, no vamos a negar la gran influencia que tiene Ringo en Jairo. Sin embargo, es muy importante recalcar este tema de la identidad propia, pues como Jairo, todos tenemos factores que influyen en nosotros. Nuestros padres, nuestro entorno, personas con las que nos cruzamos y un largo etcétera. Pero, al final, debes tomar tu propio camino de luz. Y es para eso que uno debe entender en lo que está metido. Por eso ahora el objetivo de Jairo es entender. Esto es algo con lo que Jairo se obsesionaría en el siguiente arco. En su carrera contra Diego más adelante, Jairo estaba buscando siempre su luz, el camino dorado del que hablaba Ringo, reafirmando lo que dije antes. El mundo de los hombres trata sobre tus propias convicciones y luchar por ellas, enfrentarte a las convicciones de otros y ganar. Es por esto que Jairo empieza a ignorar a Diego, ya que ser reaccionario ante el enemigo y esperar a que cometa errores es de cobardes. Él seguirá su camino sin importar qué. Y claro, si alguien está en su camino, lo derrotará. Es un concepto muy interesante, ya que Jairo no está buscando derrotar a Diego, está buscando su meta propia y ganar la carrera de ese modo. Es algo muy distinto. Esta es la forma de Jairo de seguir con lo que aprendió de Ringo, pues Ringo nunca disparaba primero, sus enemigos siempre eran quienes atacaban primero. Esto significa que tienes que buscar tu propio camino y seguir adelante. Acabarás con lo que se te ponga enfrente, claro, pero no estarás disparando primero porque estás siguiendo tu camino. Sin embargo, Jairo no estaba haciendo las cosas del todo bien, pues Diego planeaba un ataque y no se dio cuenta. Al final él mismo reconoce que se equivocó. Esa no era la forma de encontrar su camino, pues aún no supera aquello con lo que lucha. ¿Y qué es eso? Simple, él mismo. Este es un punto importante para tanto Jairo como Johnny, y es que tienen luchas internas. Su maduración trata de averiguar varias cosas sobre sí mismos y del camino que quieren para sus vidas, lo cual puede ser muy difícil. En el caso de Jairo, él quiere hacer un cambio en su país para seguir su deber con honor, pero ante las dificultades de la carrera, las dudas surgen y se da cuenta que necesita entender todo mejor, necesita buscar algo que él mismo quiera. Y ahí entra el cadáver, al cual no le había prestado mucha atención, pero sabía que era de un santo y era una fuente de poder, así que quizás ese cadáver podía ayudarlo para resolver sus conflictos. Hay que recordar que el país de Jairo está conectado al Vaticano, por lo que algo podía tener que ver con todos sus conflictos este cuerpo santo. Más adelante veríamos varios puntos implícitos sobre la posición de Jairo con el cadáver. Johnny Joestar también pasa por una lucha interna. Su objetivo es literalmente superarse a sí mismo y dejar de ser el miserable que era antes. Tanto así que está dispuesto a matar y a darlo todo. No tiene nada que perder. Eso es la determinación oscura. Pero no es tan fácil, ¿verdad? A pesar de todo, Johnny sigue odiándose a sí mismo y pensando que merece lo peor.
Básicamente, es sumamente derrotista, se deja abrumar por los problemas y se rinde. Algo un poco contradictorio, ¿no? No precisamente, pues Johnny quiere dejar de ser así y por eso es tan determinado, pero a veces la ansiedad y derrotismo pueden más que su determinación oscura, pero ¿de dónde nace todo esto? Creo que ya es hora de ver en detalle el pasado de Johnny Joestar. Jonathan Joestar tuvo una infancia complicada, ya que su padre siempre lo presionaba y cuando habían problemas, su padre lo culpaba y lo trataba de lo peor. Si a esto le añadimos que su hermano Nicholas era un joven modelo, pues tenemos como resultado que Johnny creció siempre sintiéndose de menos y con poca autoestima. Eso sí, su hermano era muy bueno con él y esto lo ayudó a salvar a Danny. Por eso, cuando su hermano murió a causa de que su caballo se asustó por un ratón blanco parecido a Danny, el mundo de Johnny se vino abajo. Toda su vida pensó que eso había sido su culpa, aumentando todos sus complejos a lo largo de los años, siempre intentando destacar como jinete para tener la aprobación de su padre y así llenar ese vacío. Cosa que, como sabemos, no daría frutos. Su padre seguía menospreciándolo, pues a sus ojos Johnny nunca sería tan bueno como Nicholas. Prueba de ello es que nunca pudo ganarle a Diego Brando, que sí, ahora resulta que él y Johnny se conocen toda la vida. Pequeño detalle. La situación explotaría y pasaría lo peor, pues tras una discusión, el padre de Johnny terminaría diciéndole que Dios se llevó al hijo equivocado. Y es que en Steel Ball Run lo divino es algo que siempre está presente. A este punto, ya era más que claro para nosotros los lectores que el cadáver santo le pertenecía a Jesucristo. Había aparecido literalmente después de todo. Y es que el Mesías crea un enorme contraste con los otros personajes, pues todos están en búsquedas y caminos sumamente personales, guiándose por lo que consideran correcto, pero lo correcto puede no ser claro. En cierto modo, varias cosas no pueden ser claras para los personajes. Sin embargo, el cadáver santo es lo correcto, es la verdad, es la respuesta. Tanto literal como metafóricamente, el cadáver es Dios. Con este contexto santo, la frase Dios se llevó al hijo equivocado pega mucho más fuerte. Te hace entender que Johnny realmente lo creía y que pensó que tarde o temprano el destino mismo iba a volver por él, que Dios iba a enmendar su error y llevárselo, porque es lo que se merece. No solo está lo divino, sino también el rol de la paternidad, pues Steel Ball Run profundiza bastante en esto. Con Jairo vemos cómo su padre lo forjó y le dio el orgullo de ser un Zeppeli. Jairo quiere honrar a su padre y seguir su camino, pero al mismo tiempo no puede estar de acuerdo en muchas cosas con él, lo que causa conflictos en su identidad y por eso necesita entender toda su situación para saber verdaderamente quién es él. Pero con Johnny no es del todo así. Johnny igual creció queriendo ser como su padre, un gran jinete. Se esforzó mucho para complacerlo y tener su atención, pero su padre no correspondió a esos sentimientos. Su padre lo despreció y le dijo que debía morir, y por lo antes mencionado, Johnny creyó que eso era verdad. De ese modo, Johnny tuvo una existencia vaga. Quiero decir, todo el tiempo desde que dejó su hogar hasta que quedó paralítico, estaba pensando que el destino iba a ir por él. Por lo tanto, sus carreras y relaciones eran solo distracciones hasta que ese día llegue. Por eso, a Johnny le dejó de importar todo y se transformó en un jinete orgulloso y egoísta. Básicamente, Johnny se abandonó a sí mismo porque ¿qué más daba? Y eso fue lo que terminó causando su accidente. Por eso, Johnny se deja abrumar por todo, porque piensa que es el destino que finalmente ha venido por él. Pero eso no estaba bien, pues Johnny no estaba rindiendo sus respetos. La cuarta lección de Jairo es más compleja de lo que parece, pues rendir tus respetos abarca muchas cosas. Veamos, durante cientos de años, los Zeppeli perfeccionaron el arte de la rotación hasta llegar a lo que es hoy. Es decir, uno debe respetar a sus ancestros y predecesores que forjaron las bases que hoy tienes a la mano. Tirarlo todo por la borda y rendirte sería en cierto modo faltarles el respeto. Sin embargo, la lección 4 también tiene como punto vital el ganarte eso que dejaron los antiguos, pues ¿qué caso tendría recibir todo sin esforzarte? Esta lección no solo trata sobre perfeccionar la rotación o sobre un power-up. En realidad, es una gran metáfora sobre la depresión de Johnny. Básicamente es una forma de decir, no te rindas, porque debes respetar el camino de tus antecesores, debes respetar tu propio camino de aprendizaje. Johnny era una persona con una increíble voluntad y a veces no se daba cuenta del valor en eso. En este arco, Jairo varias veces le decía que se está comportando raro y que él no es así. Johnny no se estaba respetando a sí mismo al ignorar sus virtudes. La naturaleza también juega un rol importante. Me gustaría resaltar ese momento donde Johnny se da cuenta que el rectángulo dorado está en la propia naturaleza.
como metáfora de él dándose cuenta de la belleza a su alrededor, de las varias respuestas que puede encontrar en el mundo si tan solo abre los ojos y las busca. La lección 4 ayudó mucho a Johnny a superar su derrotismo, pues le dio mucha determinación e hizo que se dé cuenta de sus virtudes, aunque eso no cambia que Johnny siga pensando que necesita el cadáver para salvarse. Quizás, en cierto modo, esta lección también tuvo efectos secundarios no muy positivos, pues potenció esa determinación oscura en él. Pero esto no es que sea culpa de Jairo, ya que la lección 4 consiste en forjar autoconfianza y seguridad en los usuarios de la rotación, cosa que se consigue en Johnny, pues a partir de aquí tendrá más fuerza mental. Incluso luego de perder todas las partes del cadáver gracias a Hot Pants, Johnny estaba más determinado que nunca. Y esta dinámica tan retroalimentativa entre Johnny y Jairo me encanta. Es una relación con mucha química. Sus personalidades opuestas los hacen entrañables, pero también chocan por eso mismo. Lo mejor es que ambos protagonistas se empujan uno al otro para seguir avanzando en su desarrollo. Y es que tienen una relación muy especial, pues inicialmente Johnny quería aprender el secreto de Jairo y como este vio que era alguien muy determinado, empezó a respetarlo y lo aceptó como alumno, en una mezcla de altruismo y conveniencia, formando una alianza donde Johnny ayudaría a Jairo en la carrera y este le enseñaría la rotación. Al pasar por tantas cosas juntos, su lazo se iba fortaleciendo y ambos se respetaban por sus cualidades, especialmente Johnny a Jairo, a quien en realidad admira y lo ve casi como un hermano mayor. ¿Por qué digo esto? Verán, en el arco de In a Silent Way, cuando Jairo está herido y Johnny empieza a llorar, hay un panel donde aparece Nicholas. Como si al estar por morir Jairo, Johnny empezara a pensar, no otra vez. Es curioso, en su familia, Johnny era el hijo menor, mientras que Jairo era el primogénito. Esta relación sería muy importante en el siguiente arco, pues Johnny aprenderá mucho de esta. El arco de Sugar Mountain es muy bueno, pero su final es un punto sumamente significativo para toda la historia, puesto que nuestros héroes literalmente pierden todo su progreso y Johnny debe tomar una decisión. Tomar el cadáver, su esperanza de volver a caminar, su esperanza de salir de la miseria y volver a ser alguien, o la vida de Jairo. Y, sorprendentemente, eligió a Jairo. Por primera vez, Johnny eligió no perseguir el cadáver y lo puso por debajo de otra cosa, la vida de su mejor amigo. Y creo que es en este momento donde Johnny pudo darse cuenta de una cosa, y es que el cadáver santo no es lo único que tiene en la vida, su amistad con Jairo también es algo de valor. En este momento, Jairo le propone brindar por la pelota que golpeó la red, una metáfora que será de mucha importancia hasta el final de la obra. Ya la iremos desglosando con todos sus significados, pero básicamente se trata sobre situaciones extremas donde es difícil tomar una decisión, y cuando Jairo se lo dijo a Johnny, creo que era una forma de felicitarlo por salvarlo y haber sabido tomar una decisión. Es decir, Johnny está madurando. Pero sí, va a tener recaídas, y es que una maduración no tiene por qué ser gradual y perfectamente hacia arriba. Johnny carga con mucho y sus miedos, culpas y deseos pueden ser muy grandes e ir y venir debido a las situaciones a las que enfrenta. Es una persona insegura cuyo objetivo es, literalmente, dejar su yo anterior para empezar de cero. Por eso tiene sentido que sea así, pues estamos hablando de alguien que quiere hacer algo tan contradictorio como escapar de sí mismo. La solución es aceptarse y seguir adelante, claro, pero no es tan fácil, ¿verdad? Antes de seguir con el desarrollo de Johnny, me gustaría hablar de Jairo, pues su interés por el cadáver es algo muy sutil, pero también muy importante y decisivo hacia el final de la carrera. Así que me gustaría hablar sobre eso. Desde el principio, Jairo tenía las cosas claras. Él sabía que ese cadáver tenía que ser de un santo, pero cada vez las cosas se ponían más raras. Ferdinand diciendo que tiene 1900 años o el Vaticano estando involucrado. Para ese punto, era bastante claro a quién le pertenecía. Por las expresiones que hacía durante varias de estas revelaciones, podemos darnos cuenta que Jairo estaba atando los cabos sueltos desde el principio. Esto nos lleva a la parte donde literalmente se nos muestra la escena de la crucifixión detrás de Jairo, dando a entender que él ya lo sabe, pero ¿qué quiere hacer Jairo precisamente? Todo el arco de Jairo trata de eso, descubrir qué es lo que quiere él, y sí que lo va descubriendo, pues uno de sus motivos definitivos para ir tras el cadáver, y que sí es un poco más explícito, es su desaprobación a Valentine. Pues Jairo sabe que el presidente quiere ese cadáver y sabe que las naciones suelen buscar cuerpos de santos para obtener poder, así que si ya sabe que es el cuerpo de Jesús,
Jairo tiene claro que Valentine quiere convertir a los Estados Unidos en una superpotencia y básicamente subyugar al resto del mundo. Y creo que es en el arco de Greg Kimball donde Jairo finalmente tomaría una decisión de manera algo sutil, pues aquí se profundiza completamente en la metáfora de la pelota de tenis, ya que con la llegada de Weka Pipo veríamos muchos flashbacks del padre de Jairo y se usaría el ejemplo perfecto para explicar esta metáfora, pues cuando Jairo descubrió que la hermana de Weka Pipo estaba ciega y su padre no la había curado, se cuestionó por qué no lo había hecho. ¿Por qué tendría que resignarse a no salvar a una persona si puede hacerlo? Y es simple, y es que no conoce ni entiende al completo la situación. Si Jairo hubiera curado a esa mujer, hubiera tenido un destino mucho peor. Esta metáfora es una forma de Gregorio Zeppeli de decirle a su hijo que no se meta en lo que no conoce ni le corresponde, porque puede empeorarlo. Un término clave que usa Gregorio es que todo esto es terreno divino, ya que un ser humano no puede saberlo todo. Un ser humano tiene emociones y su juicio no es perfecto, pudiendo comprometer la situación por sentimentalismos, precisamente lo que Gregorio siempre quiere evitar. Y este es un punto importante en la maduración de Jairo, pues a pesar de estar peleado con su padre, aún puede aprender mucho de él. En la vida, las cosas no son tan absolutas, y es que precisamente el desarrollo de Jairo trata de encontrar su propio camino. Se alimenta mucho de su padre, es influido por Ringo, Johnny lo impulsa, pero sigue siendo su propio camino. Uno puede aprender mucho de otros y aún así conservar su identidad. Ahora, ¿cómo lleva todo esto al cadáver? Primero, el tema de los milagros, pues durante todo este tiempo, el padre de Jairo le ha estado diciendo varias veces que debe aceptar lo que no puede cambiar por medio de la metáfora de la pelota de tenis. Sin embargo, la familia Zeppeli también reza por milagros. Por un lado, las cosas malas pasan, muchas veces no podemos evitarlas y tenemos que aceptarlas. No tenemos control absoluto sobre eso, eso es terreno divino. Sin embargo, a veces la pelota de tenis cae a nuestro favor y nos brinda milagros, tal y como un milagro ocurrió para darle la victoria a Jairo sobre Weka Pipo. Pero Weka Pipo diría algo distinto, y es que él lo interpreta como que una fuerza mayor eligió a Jairo para ganar. Básicamente, fue el destino que hizo que Jairo ganara, era algo que tenía que pasar. Entonces, ¿ahora Jairo tiene que creerse una especie de elegido por el destino? No, pero creo que revivir todas esas enseñanzas de su padre y lo que le dijo Weka Pipo pudo calar de cierta forma en él, y es que entendería que en la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Hay cosas que podemos cambiar para mejor, pero hay otras que no. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, como Gregorio Zeppeli dijo, querer romper los límites de donde te encuentras es entrar en terreno divino, y como Jairo aprendió, a veces eso no sale bien, por lo que su desaprobación a Valentine toma mucho más fuerza, pues el presidente literalmente quiere hacerse con algo divino y controlarlo, algo que un ser humano no debería de hacer. Sé cómo puede sonar esto. ¿Acaso Jairo le está dando la razón a su padre? Como vengo diciendo, aprende cosas de él, pero no es que esté 100% de acuerdo. Jairo sigue queriendo salvar a Marco y crear un cambio en su país, porque está en su poder y lo considera correcto. Es algo que está dentro de las posibilidades de un humano. Sin embargo, hay ciertas cosas, el verdadero terreno divino, es decir, el cuerpo santo de Jesucristo, con lo que no se debería jugar sin importar quién seas. Todo esto tendría una gran resolución en la batalla final, pero no nos adelantemos. Todavía tenemos que pasar por algunos arcos que serían más para Johnny, y eso es algo que me encanta. En Steel Ball Run, los arcos se intercalan para desarrollar a Johnny y Jairo, y a veces a ambos a la vez. Da una sensación de progreso, pues ambos personajes avanzan siempre. Realmente hay un muy buen balance entre ambos protagonistas. Nunca se siente que alguno quede atrás, y está perfectamente balanceado. El arco de Civil War sería una gran catarsis para toda la historia del manga, especialmente para Johnny, pues aquí tendría que luchar directamente contra su pasado, sus peores culpas y sus deseos oscuros llevados a la máxima potencia por el stand enemigo. Y de hecho, Axel Rowe es un gran reflejo de Johnny Joestar, pues ambos quieren limpiar sus pecados y renacer, ya que tienen un trasfondo tormentoso de sueños y anhelos rotos. Por eso, quieren dejar su pasado atrás para poder avanzar, buscando usar el cadáver santo para hacerlo y estando dispuestos a absolutamente todo para conseguirlo. Después de todo, la frase que se usa para explicar el stand de Civil War es: se necesita sacrificar algo para avanzar, siendo un gran reflejo del manga, pues
Todos están buscando algo y luchando por ello. Steel Ball Run gira en torno a eso, una lucha de intereses. Johnny básicamente quiere superarse a sí mismo, superar la miseria en la que está, sus culpas, escapar del destino maldito en el que se siente. Y aquí hay un momento donde realmente vemos cómo Johnny se odia a sí mismo, pues cuando apareció la ilusión de su padre y le disparó, se sintió culpable. Lo odia, pero en el fondo siente que tiene razón. El que debió morir fue él y no su hermano. Por eso no tiene sentimientos de venganza en contra de su padre. Johnny tiene un autodesprecio tan grande que siente que él fue el malo y no su padre en todo el asunto. Aquí es donde el subtexto religioso se haría notar bastante, pues Axel Rowe quiere recuperar el cadáver para purificarse y ser salvo, literalmente pasando sus pecados a otra persona para poder ser perdonado. Algo muy parecido a Johnny, pues podemos decir que él cree que merece una especie de castigo divino por lo de su hermano y quiere librarse de todo eso, y la aparición de Jesucristo no sería para menos, pues le diría algo muy importante a Johnny: si tu corazón duda, no dispares. Esta frase de tan solo 6 palabras es, de hecho, sumamente importante y significativa para todo el personaje de Johnny. Desde lo más literal, Jesús le está diciendo que tiene que estar seguro de lo que hace, pues Johnny varias veces es presa de la desesperación y dispara sin saber en qué se está metiendo. Después de todo, quiso perseguir el cadáver santo por el capricho de tener un propósito, sin saber en realidad qué era ese cadáver. Esta frase también es una forma de decirle a Johnny que tiene que buscar en sí mismo y no disparar a lo que tiene al frente. Esta metáfora se hace bastante literal cuando la razón por la que Johnny pudo salir de esta pelea fue que se disparó a sí mismo. Básicamente, para superar sus problemas y depresión, Johnny tiene que buscar en sí mismo y no en otras cosas como el cadáver. Ese es el gran consejo que le dio Cristo, uno que no entendería completamente hasta el final de la historia. Es muy interesante el contraste entre Johnny y Jairo, pues en este último hay una gran importancia sobre el entendimiento en su desarrollo. Jairo cree que es importante entender para crecer como persona. Debes conocerte a ti mismo, conocer la situación en la que estás metido y básicamente entender el mundo. Sin embargo, Johnny es lo contrario, a él no le interesa entender. Incluso después de presenciar a Jesucristo en persona, sigue sin importarle el cadáver como tal. Él solo quiere escapar de todo y empezar de cero, pues él se siente en números rojos. No puede vivir consigo mismo de esa forma. Tiene que conseguir ese cadáver. En el preludio de la batalla final veríamos mejor esto, pues cuando están planeando atacar a Diego, Johnny quería matarlo, pero casi que porque sí, ya que Johnny odia profundamente a Diego, ya que él causó que no pudiera ganar varias carreras y su padre no lo reconociera. Todo ese trauma familiar se refleja en Diego Brando y Johnny no puede controlar su odio fácilmente. Y Jairo se da cuenta de eso, pues la propuesta de Johnny de matar a Diego fue bastante poco sutil. Por eso Jairo se enoja con él, no está pensando claro, quiere matar por matar. La determinación oscura puede ser la fuente de un gran poder, pero también es autodestructiva. Querer matar sin pensarlo y sin estar seguro es peligroso y puede terminar afectándote. Por eso, si tu corazón duda, no debes disparar. Dentro de todo, Jairo pudo controlar a Johnny, ya que es la única persona que le importa realmente. Es una relación muy bien construida. Por eso debemos mencionar las palabras finales que se dieron ambos protagonistas antes de partir a enfrentar a Valentine, pues, como una forma de sellar su amistad, ambos se confían sus secretos más profundos, mostrando que a pesar de todo, se tienen una gran estima. Curiosamente, cuando Johnny estaba herido, Jairo le dijo que debía retirarse, como dando a entender que les encargará solo, mientras que ahora Johnny le dice lo mismo a Jairo, que debería retirarse y volver a la carrera, pues él se encargará solo. Es muy conmovedor que ambos se preocupen de esta forma por el otro, se cuiden y sean capaces de sacrificarse por el otro. Es por esto que Johnny es un personaje tan interesante, ciertamente ha madurado a lo largo de la carrera, ha aprendido a confiar en sus capacidades, a no rendirse fácilmente y a estar más enfocado, pero también a apreciar más la vida gracias a Jairo, pero no es tan fácil, ¿verdad? Muchas emociones pueden resurgir y volver a afectarte, y eso lo veríamos en la batalla final contra Valentine, donde antes del despertar de Acto 4, Johnny se sentía bastante débil, pues se vería abrumado por el gran poder del presidente, ya que al ver la muerte cerca,
todas sus culpas resurgieron y le fue muy difícil seguir adelante, siendo Jairo quien conduciría esta pelea hasta el final, por lo que es hora de ver lo último de Jairo Zeppeli. Como dije antes, Valentine representa todo lo que Jairo está en contra de. Esto se confirma con una descripción de su personaje donde dice que su orgullo no le permite dejar a Valentine hacerse con el cadáver. Su orgullo es todo lo que aprendió en su viaje y de su padre, su voluntad de salvar a Marco y querer mejorar la justicia de su país. Todo es bastante opuesto a Valentine, quien está dispuesto a sacrificar indiscriminadamente a cualquiera para obtener su objetivo, lo que simplemente es injusto. Quiero decir, Marco fue condenado a muerte por una injusticia y el reino de Nápoles quiere sacrificarlo para cumplir la ley. Y bueno, Fanny Valentine estaría dispuesto a sacrificar a muchas personas, incluso niños como Marco, para cumplir su justicia. ¿Ahora entienden por qué son tan opuestos? Valentine sirve como un antagonista perfecto para ambos protagonistas, pero ya llegaremos a Johnny. Hay una escena en particular con Love Train que es un gran reflejo de todo esto, pues cuando Jairo está herido con Lucy en su caballo, Valentine le dice que puede usar a Love Train para curarse y mandarle ese mal a otra persona, básicamente manipulando la pelota de tenis y jugar a ser Dios, cosa que Jairo no puede aceptar, ya que estaría en contra de todo en lo que cree. El objetivo final de Jairo con el cadáver era preservarlo. Un poder de esa índole no podía ser usado por ningún humano, menos por alguien como Valentine, que quiere alzarse como una superpotencia. Esto nos hace pensar que Jairo es quizás lo más cerca que tenemos a un héroe en Steel Ball Run. Esto nos llevaría a su deceso y la última enseñanza a su amigo Johnny. La lección 5. El camino más corto es el desvío. El desvío fue nuestro camino más corto. En esta lección, como acostumbra Jairo, hay varios significados secretos. Primero, es una forma de agradecerle a Johnny por ser su compañero, pues gracias a que se aliaron, se desvió de su misión principal y pudo encontrar su camino verdadero. Con esto Jairo nos da a entender que sabe lo que hace, que al final pudo entender todo lo que estaba metido y tomar una decisión que consideraba correcta. Como él mismo dice, a veces es necesario tener una diosa a tu lado para que, independientemente de lo que pase, sepas qué hacer y tenga sentido. Eso es lo que le dijo su padre. Debe tener un mapa en su corazón. Y al final, el mapa de Jairo estaba trazado claramente y no tenía dudas en su corazón. Detener a Valentine era algo en lo que creía y debía hacerse, y dejó un legado para que su amigo Johnny pudiera hacerlo. Murió por algo en lo que creía. Y esto es lo que hace que el desenlace de Jairo sea tan bueno, pues el personaje siempre tuvo muchos conflictos con sus orígenes, su identidad y la posición que tomaría frente a todo, y al final, a pesar de no verlo directamente, supo hacer las paces con su padre y aceptar sus enseñanzas, pero también supo tomar una decisión propia. Debemos saber que hay veces donde una lucha por un cambio sí es posible, pero también otras donde debemos aceptar que hay cosas que no podemos hacer y que tenemos límites como seres humanos. Pero evitar el mal uso del cadáver santo o salvar a Marco y cambiar su país eran cosas que estaban en su poder. Por eso es que no cambió su posición con respecto a eso al final. Creo que ese es el mensaje final de Jairo Zeppeli, mi personaje favorito. Sin embargo, la lección 5 también cuenta con un mensaje oculto, decirle a Johnny que recuerde el inicio de su viaje y la primera lección. De esa forma, Johnny pudo obtener a Task Acto 4. Gracias, Jairo. La muerte de Jairo sería un durísimo golpe de realidad para Johnny, pues desde ese momento dejó de luchar por sí mismo, dejó de darle importancia a su tan ansiado renacimiento y empezó a luchar por alguien más. Y es gracias a ese estado de debilidad que Valentine pudo estar cerca de engañarlo, prometiendo que Jairo volvería si lo deja ir. Este momento es muy importante, pues con toda la charla entre Fanny Valentine y Johnny Joestar, este último se da cuenta del egoísmo de sus acciones y de la gravedad del asunto. Tanto así que empieza a pensar no solo en Jairo, sino en otros personajes caídos. En este momento, Johnny está destrozado y toda su determinación oscura ha desaparecido. Por eso, no es un final satisfactorio para él derrotar a Valentine, ya que Jairo sigue muerto y ya no importa nada, ni siquiera el cadáver. Posterior a este punto, Johnny pudo volver a caminar, lo cual no se sintió muy glorioso que digamos, lo que creo que está muy bien, pues muchas veces en la vida creemos que cuando lleguemos a nuestro objetivo será la gloria máxima, pero a veces se siente como algo natural
y con lo que debe seguir avanzando. Sin embargo, todavía quedan cosas por hacer. Johnny no tiene claro qué quiere ahora, pero su primera prioridad es entregar el cuerpo de Jairo, pues es lo mínimo que puede hacer, y técnicamente desde este momento, Johnny por fin había podido superarse a sí mismo y empezar desde cero. Aunque bueno, ya lo saben, llegaría un Diego Brando alternativo misterioso. Ya hablaremos de este arco, pero creo que tiene relevancia en el personaje de Johnny, pues el cadáver santo había quedado a su completa disposición, pero eso no se siente del todo correcto, ¿verdad? A lo largo de la carrera, Johnny aprendió que tiene más cosas por las que vivir que ese cuerpo y logró superarse a sí mismo por sus propios medios. Sí, el cadáver lo ayudó bastante, pero no fue la gran respuesta que buscaba. Al final, Johnny fue el que se salvó a sí mismo. Por eso, y también porque Jairo creía que nadie debía tenerlo, es que lo correcto era que el cadáver santo termine sellado y nadie pueda hacerse con él. Es una muy buena forma de terminar con los últimos rastros del egoísmo de Johnny, pues en un inicio creía que solo él podía terminar con todo el asunto, cosa que no es realmente correcta. Al final, Johnny pudo superar sus números rojos y empezar verdaderamente desde cero. Incluso su padre volvió a aparecer y pudo hacer las paces con él, permitiendo que tenga paz y pueda empezar de nuevo. Me gustaría detenerme un momento a hablar de esta escena, pues, como digo, es un momento que ayuda a Johnny a estar en paz consigo mismo. Todo este tiempo estuvo pensando que él estaba maldito y que su padre tenía razón en rechazarlo así, pero con esa mirada le da a entender que siempre estuvo equivocado con él. Es una mirada de disculpas y arrepentimiento. Es cierto que el padre de Johnny realmente no merecía su perdón y que apareció solo hasta el final, pero creo que el mensaje y término clave aquí es, como dije antes, hacer las paces. Es decir, pasar página y superar el pasado. Eso es lo que Johnny finalmente supo hacer. Hacer las paces con tu entorno y tu pasado es un gran paso para madurar y ser mejor persona. El final del arco de Johnny es más que adecuado, pues aprendió que no necesitaba del cuerpo santo para volver a caminar. No solo eso, sino que gracias a su viaje y vivencias con Jairo, Johnny aprendió lo que es la esperanza, ya que como él mismo dice, durante todo su viaje estuvo rezando para seguir adelante, tanto por él mismo como por su amigo y los caballos, todo en un viaje de resurrección. Dicha resurrección simboliza su camino a ser una mejor persona y madurar. Al final, Johnny no es ningún héroe, pues su viaje ha sido sumamente personal. No estuvo luchando contra un terrible destino ni para salvar al mundo. Todo este tiempo estuvo luchando contra sí mismo, y por eso es un final tan bueno para su personaje. No obtuvo la gloria ni la dicha de derrotar a un villano. No, su victoria consiste en que pudo superarse y pasó de ser un niño a convertirse en un hombre. En un paralelo con Valentine, Johnny persiguió un objetivo egoísta y se perdió en su viaje, logrando encontrar el camino correcto gracias al desvío y ser una mejor persona. Mientras que Valentine, siguiendo un camino claro y de bien común, terminó causando muchos males y se convirtió en una persona horrible. Creo que el subtexto religioso se usó bastante bien en Johnny, pues buscaba una salvación inmediata y divina para escapar de todo. Sin embargo, Jesús le enseñó que tiene que ser él quien se salve a sí mismo y que debe tener un corazón sin dudas para actuar, lo cual fue realmente lo que le permitió volver a caminar. Curiosamente, Johnny empieza a parecerse a Jairo al final de su viaje, incluso diciendo "Nyoho", reflejando que esa alegría por la vida de Jairo se le ha pasado a Johnny. De esa forma, Steel Ball Run termina con Johnny regresando a Jairo a casa, como un acto de agradecimiento final. Por estos aspectos es que creo que Johnny y Jairo son los protagonistas perfectos para esta obra. Su maduración tan marcada desde distintos puntos de vista nos enseña muchas cosas, a entender el mundo, a aceptarnos y saber ser mejores, y que a veces las cosas pueden no ser tan claras y para llegar a un entendimiento debemos saber desviarnos para encontrar nuestro propio camino. Estos personajes tienen mensajes muy fuertes consigo, por eso son excelentes protagonistas. Funny Valentine, qué villano tan interesante y con tantos matices, ¿no lo creen? Me gustaría empezar el análisis diciendo que sí, Valentine es un villano con todas las letras, siendo malvado, hipócrita, manipulador y fanático. Sin embargo, la maldad de Valentine es bastante compleja y más realista y humana que la de otros villanos. Por eso puede parecer que no es tan malo, que es un antihéroe, como suelen decir. Pero dejémonos de introducciones.
Creo que el hacer al presidente de los Estados Unidos el villano principal de la obra fue lo mejor que Araki pudo hacer. Las temáticas de Steel Ball Run giran en torno a los conflictos con nuestras familias, nuestro entorno y con nosotros mismos. El aprender a entender la armonía con todo esto y crecer como personas gracias a ese entendimiento. Por eso, que el villano represente al entorno, al país y a la historia hace que sea perfecto, pues permitirá explorar estos dilemas morales. No solo eso, sino que también humanizar dichos conceptos y que no solo sean conceptos abstractos ambiguos, sino algo más humano y con matices. El fin justifica los medios. Es lo primero que aprenderíamos del presidente Fanny Valentine, ya que en su presentación mostraría ser la mente maestra detrás de la conspiración de la carrera y quien busca el cadáver santo para los Estados Unidos de América, creyendo que esta búsqueda es justicia y que sus planes no pueden ser juzgados, pues se enojó cuando Steven Steele preguntó sobre el plan de asesinar a Jairo Zeppeli, precisamente molestándole el uso de la palabra asesinato. Para Valentine, sus planes no son asesinatos, pues están justificados y tienen un fin claro. Como digo, el presidente se presenta como alguien que cree que el fin justifica los medios, pero a lo largo de la obra veremos que es mucho más complejo que eso y sus matices lo hacen un verdadero villano. Pero como dije al principio, Valentine es un villano realista, lo que quiere decir que es un ser humano, con manías, gustos y vicios, cosas que veríamos bastante de cerca en su primera etapa donde era un gordinflón. Desde verlo haciendo cosas más mundanas hasta su forma de actuar con sus subordinados, su desprecio a Steven Steele y su esposa, quien de hecho considero que es un gran reflejo de la villanía de Valentine y de cómo sus ideales son débiles. Pero vamos por partes. Valentine es el típico líder político severo que comanda a sus hombres a luchar en el campo de batalla. Sin embargo, aunque todavía no luche, no se siente como un tipo débil, no se asusta ni se esconde cuando las cosas salen mal. Y esto es porque Valentine genuinamente cree en lo que hace, no es guiado por la ambición ni deseos personales. Para él hace lo correcto. Sin embargo, su sentido de lo correcto es bastante duro. Ya saben, el fin justifica los medios. Pero no se queda ahí, pues esta ideología de Valentine se explora desde el inicio, mostrándonos que desprecia a Steven Steele por ser un apasionado idealista, tratándolo como un niño por sus preocupaciones sobre los asuntos de la carrera. Creo que este es uno de los primeros rasgos mezquinos de Valentine, pues Steven solo estaba preocupado por las bajas y repercusiones de las operaciones, pero Valentine ve eso como una debilidad e incluso planea matarlo. Sí, podemos verlo como otro ejemplo de el fin justifica los medios, pero ese desprecio es bastante gratuito, mostrando tempranamente el fanatismo de Valentine. Es importante notar que Valentine sabe desde el principio que el cuerpo santo le pertenece a Jesús, por lo que entiende la gravedad del asunto y sabe muy bien lo que quiere, usar dicho cuerpo santo para el bien de su país, algo que se siente un tanto atrevido, pues ¿por qué el cuerpo de Cristo debería pertenecer a alguien o una nación? Esto se explora a lo largo de la obra, pero siento que estas preguntas se plantean desde el inicio para que nosotros los lectores cuestionemos y conozcamos mejor a los personajes de temprano, no solo a Valentine. Scarlett Valentine, la primera dama, es un reflejo bastante interesante del presidente, ya que sí, tiene un propósito en la historia más allá de abusar menores, y es mostrar lo vacío que es su matrimonio con Fanny, ya que bueno, no estaría intentando cosas con una niña si todo estuviera bien, ¿no? Sin mencionar que Valentine no ama a su esposa, ya que no tuvo reacción alguna y su primera reacción fue buscar un reemplazo en Lucy, por lo que posiblemente ella tampoco lo ame a él. Valentine pasaría un lapso notable tras bambalinas y mandando agentes desde lo lejos. No sería hasta el arco de Civil War donde empezaría a tomar una participación notable y vaya forma que tuvo de hacerlo. ¿Recuerdan la frase de ¿se necesita sacrificar algo para avanzar? Pues Valentine también cree en esta frase, pero de una forma mucho más severa, pues él también cree que se deben sacrificar cosas. Pero él desde un principio está bastante dispuesto a sacrificar a sus aliados y no siente culpa alguna o pesar para hacerlo, mostrando que los ve como simples pasos para hacer lo que considera correcto. Y esto es un paralelo muy interesante con los protagonistas y demás personajes de la obra, pues tanto Johnny como Jairo están en un viaje de autodescubrimiento y una búsqueda para resolver sus dudas y traumas pasados. Pero Valentine no es así. Él está seguro desde el inicio, y en una obra que se trata del crecimiento personal y el entendimiento del mundo y lo que sucede a nuestro alrededor, es bastante adecuado que el villano sea alguien que ya tiene todo eso resuelto y que sepa lo que haga. ¿No creen? Después de esto, Valentine finalmente transicionaría del político gordo al presidente mamado que se ensucia las manos él mismo en el campo de batalla.
empezando esta etapa de manera magistral con todo su discurso e ideología sobre la servilleta, que es un gran acercamiento al personaje. La filosofía consiste en una metáfora sobre las servilletas de una mesa, pues la primera persona que se siente y escoja una servilleta, ya sea a la derecha o la izquierda, determinará la servilleta que tengan que escoger las demás personas. Esto se puede extrapolar al orden del mundo y la sociedad, pues alguien tuvo que escoger el valor del dinero, las especificaciones de electricidad, el valor de las tierras y ese tipo de cosas. Sin embargo, se necesita de algo para ser quien tome la primera servilleta. Siguiendo los parámetros de la metáfora, las personas presentes de la mesa esperarían que el anfitrión o la persona más vieja sea quien tome la servilleta. Pero hablando del mundo real, ¿qué se necesita para conseguir dicho respeto y que los demás te permitan coger la primera servilleta y seguirte? Teniendo en cuenta que estamos hablando de una escala enorme al tratarse de naciones del mundo, solo algo irrefutablemente correcto y digno podría conseguirte un respeto así. Solo el cuerpo sagrado de Jesucristo y su poder podría conseguir el respeto de todo el mundo y coronar a los Estados Unidos como el líder indiscutible del mundo. Esto esclarece bastante los motivos de Fanny Valentine, pues quiere obtener el poder del cuerpo sagrado para convertir a los Estados Unidos de América en una superpotencia que domine el mundo, ganándose el derecho de serlo debido a que tiene el cuerpo del Mesías, y eso es irrefutable y símbolo de la verdad misma. Sin embargo, aquí es donde muchos pueden preguntarse, ¿esto está necesariamente mal? Valentine está luchando por el bienestar de su nación. Además, si no va tras el cuerpo santo, alguien más podría hacerlo. Es una carrera donde no hay opción, ¿verdad? Pues sí, es cierto. En Steel Ball Run todos buscan ganarse ese derecho de tener el cadáver, y es que ¿qué determina quién es digno de él? Tratándose del cuerpo de Jesús, ¿acaso hay alguien que pueda decidir sobre él y quién debe tenerlo? No puede haber una respuesta clara, pero es digno de mencionar que Valentine fue quien transformó todo en una persecución por el cuerpo. No sabemos qué hubiera pasado si Valentine no descubrió el cadáver, pero él inició todo. Eso es un hecho. En cierto modo, este dilema pone a todos en una misma posición, humanos buscando su camino sin entender lo divino. La diferencia es que Valentine busca un bien común y no tiene razones egoístas como otros personajes. Sin embargo, el hecho de manipular lo divino sigue siendo algo que un humano no debería hacer, sean las razones que tenga. Y eso sería puesto en evidencia cuando obtenga el poder del cuerpo santo y se una a él, naciendo algo que sería la representación máxima de la moral de Valentine: Love Train. Love Train, el poder del cuerpo sagrado fusionado con D4C, consiste en básicamente manipular la balanza entre el bien y el mal, atrayendo las cosas buenas y desviando cosas malas. Sin embargo, esto es una balanza, por lo que no es que el mal deje de existir, sino que es desviado a otra parte del mundo para que el bien exista para Valentine. El mundo funciona así, tiene que existir el bien, pero también el mal. Sin embargo, ¿es correcto que se manipule esa balanza? En el mundo existen milagros y desgracias, no tenemos control sobre ellas y debemos saber lidiar con eso. Como dije, Love Train es la antítesis del mensaje que tiene el personaje de Jairo, pues muchas veces debemos saber cuándo actuar por lo que creemos y muchas otras también saber aceptar lo inevitable. Incluso Johnny también aprende eso, al aprender que en su vida tiene cosas más allá del cuerpo santo y de aceptar que no es él quien debe tenerlo. Aceptar todo eso es madurar como persona. Querer manipular esos conceptos es simplemente erróneo y sumamente egoísta, ya que si un ser humano tiene ese poder divino, ¿hasta qué punto será capaz de llegar? ¿Cuántos serán sacrificados por el objetivo de bien común? En este último arco veríamos más de cerca dichas convicciones de Valentine, pues el pobre conductor del tren fue utilizado cruelmente por Valentine para mantener el rumbo. Aquellos campesinos murieron por Love Train y a Valentine no pareció importarle. Básicamente, Valentine no tiene problemas con sacrificar a los suyos, personas americanas, y creo que ese es uno de los puntos principales de Valentine como villano, y es que será capaz de sacrificar absolutamente todo para conseguir su ideal. Su patriotismo es ciego y se autodestruye debido a eso. Pero profundicemos en dicho patriotismo. El trágico pasado de Valentine es una excelente forma de construirlo como personaje, pues entiendes lo que lo llevó a convertirse en lo que es, por qué tiene tanta devoción hacia su país y su gente, pero al mismo tiempo, este pasado también nos devela que sus ideales son bastante débiles y vacíos, incluso superficiales, me atrevería a decir. Permítanme que les explique. Como sabemos, el padre de Valentine fue capturado como prisionero de guerra cuando Fanny era solo un niño. El enemigo tenía la intención de sacarle información a toda costa. Sin embargo, el padre de Valentine fue alguien resiliente y no delató a su país.
Pero con tanta tortura, la mente de cualquiera se rompe. El pobre hombre iba a perder la cordura tarde o temprano, así que usó un pañuelo con la fecha de nacimiento de su hijo como soporte emocional y lo ocultó de sus captores. Como tal, el pañuelo no significaba nada, pero para él simbolizaba su patriotismo, su lucha por proteger a su familia y especialmente a su hijo. Mientras que sepa que está manteniendo seguro a su hijo pequeño, su mente y corazón no se derrumbarían. De ese modo, Fanny Valentine se convertiría en un patriota, abrazando el concepto de patriotismo como un sinónimo de proteger a tu familia y hogar. Como él mismo dice, cosas como la cultura, poder, civilización, amor de la gente y demás forman parte de este patriotismo. Sin embargo, a la hora de hacer la comparación con su padre, nos damos cuenta que sus patriotismos son muy distintos, y ahí yace la superficialidad de la que les estoy hablando. Pues, hablando de manera dura y realista, el padre de Valentine solo se estaba aferrando a algo abstracto para no caer en la locura y mantener su convicción de no revelar nada al enemigo. Sí, pero ese concepto abstracto sí que tenía un gran significado para él. Se trataba de su único hijo, su hijo pequeño. El amor a su familia fue su motivación, y ese amor era algo real, algo genuino. Sin embargo, ¿por qué lucha Valentine? ¿A qué se está aferrando realmente? Lo digo así porque en el manga, para dar paso a todo este flashback, vemos cómo Valentine agarra este pañuelo como una forma de recordar por qué está luchando y resistir todo el dolor por el que está pasando. Básicamente, Valentine se está aferrando a este pañuelo del mismo modo que lo hacía su padre hace tantos años. Por eso surge la pregunta: ¿a qué se supone que se está aferrando? Fanny Valentine, a diferencia de su padre, no tiene hijos y no ama a su esposa, y este punto es uno que realmente me parece curioso. Como dije antes, la relación entre Scarlett y Fanny es vacía y sin amor, y en este punto creo que me van entendiendo a dónde voy, pues ¿cómo es que un hombre que dice tener valores familiares y se refugia en ellos para seguir luchando tiene un matrimonio tan vacío y sin amor? Y antes de que alguien lo piense, culpar a Scarlett no tendría mucho sentido, ya que Valentine ha demostrado ser peor esposo que ella, pues cuando estaba intentando copular con la que creía era su esposa y se dio cuenta que no era ella, ¿cuál fue la reacción de Valentine? ¿Detenerse y preguntar qué pasó con su verdadera esposa? Para nada. La reacción de Valentine fue intentar abusar de Lucy, ya que él quería tener un hijo a como dé lugar. Incluso cuando se enteró de que la mujer que creía era su esposa era Lucy Steele, una niña de 14 años. Ok, es hora de hablar de la extraña obsesión de Valentine con Lucy. De primeras, Valentine es eso que empieza por P y todos sabemos qué es. Muchos pueden usar el contexto histórico de excusa, pero creo que es un argumento bastante débil. Desde el principio de la historia, muchos juzgaban a Steven Steele por tener una esposa tan pequeña, lo que nos quiere decir que incluso en esos momentos no era algo bien visto. Y además, ir por esa dirección no cambia el hecho de que Valentine estaba intentando ultrajar a Lucy, estando ella y él casados con otras personas, así que nada cambia. Sé que este aspecto de Valentine no es para nada ignorado y es la principal razón por la que muchos no lo ven como una buena persona. Y es cierto, ningún abusador de esta índole puede ser alguien bueno. Sin embargo, creo que esta asquerosa característica de Valentine tiene su punto en la construcción del personaje más allá de que sea repugnante. Permítanme explicarles. Como hemos dicho, Valentine tiene esta motivación basada en supuestos valores familiares y patriotas. Por eso, Valentine añora tener un hijo, un sucesor. Después de todo, está buscando establecer un imperio de gran poder. Necesita descendientes para transmitir ese poder y asegurar que su legado prosperará. Pero Valentine es un hombre trastornado, así que esos valores familiares, que supuestamente se basan en el amor de su padre, son retorcidos y llevados de manera hipócrita por él. Todo parece indicar que lo único que buscaba Valentine de su esposa Scarlett era tener descendencia. Era una especie de obsesión debido al patriotismo y buscar transmitir el poder. Sin embargo, esta idea es bastante superficial. No sabemos cómo habría criado Valentine a un hijo suyo, pero el hecho de que no le importe con quién lo tenga y esté dispuesto a forzar a una niña para conseguirlo, nos da a entender a que no habría sido criado en un ambiente con amor y buenos valores. Sí, seguramente Valentine hubiera intentado inculcarle eso, pero no lo cumpliría realmente. Un hombre que tiene idealizada la familia es capaz de destruir el mismo concepto de la familia para tener una familia. Suena paradójico, pero así es Valentine. Su ideología es autodestructiva. Profundicemos en esto, y es que Valentine es una persona que está tan cegada por su ideal que será capaz de sacrificar absolutamente todo para ese ideal. Incluso si, de manera inconsciente,
no se dé cuenta de que está destruyendo ese mismo ideal para conseguir el ideal. Lo curioso es que Valentine de alguna manera está consciente de esto. Para él, el mundo no funciona con ignorantes dándose la mano. Debe estar regido por un poder superior que mantenga el orden, por aquel que tome la primera servilleta, así sea por la fuerza. Pero ¿qué orden podría haber en alguien que no tiene límites y es capaz de traicionar su propio ideal? Valentine es un personaje bastante distinto a Pucci, villano principal de la parte anterior, Stone Ocean. Ambos tienen temáticas y mensajes distintos y van por distintas direcciones. Sin embargo, creo que hay algo de la parte 6 que resuena aquí, y es la frase: el peor tipo de maldad es aquella que no se da cuenta que es maldad. Esto porque, de nuevo, Valentine sí cree en lo que está haciendo. No es exactamente un mentiroso o un falso ídolo que busca engañar a los demás para obtener poder. Su corazón está con su país. No tiene ninguna duda de ello. Sin embargo, al tener valores superficiales, la línea del patriotismo se desdibuja y no sabemos hasta qué punto podría llegar. Y creo que esto se hace evidente en los últimos momentos de Valentine, en su negociación con Johnny Joestar. Después de ser impactado y derrotado por la rotación infinita de Task Acto 4, Valentine no ve de otra de convencer a Johnny de tenerlo todo, prometiendo traer a otro Jairo de algún mundo paralelo y no buscar venganza contra él, dejándolo en paz para siempre. Y aquí entra la razón por la cual Valentine puede ser tan convincente para muchos, y es que esa superficialidad de la que he estado hablando también es una de sus mayores fortalezas, pues si bien Valentine es retorcido y autodestructivo, lo que dice no es mentira. Así que analicemos todo su discurso a Johnny. Valentine inicia diciéndole a Johnny que actuó en base a lo que considera necesario para su país, procediendo a explicar cómo el cadáver santo se basa en un funcionamiento primordial del mundo, y es que no puede existir felicidad en todo el mundo. Para que exista belleza, debe existir fealdad. Debe haber un equilibrio entre lo negativo y positivo. Por eso, no puede permitir que el cadáver santo caiga en manos de otra persona, alguien déspota y egoísta que solo vea por sí mismo. Es su deber cuidar a su país y a sus ciudadanos. Con esto Valentine nos demuestra que sí sabe con lo que está tratando. Incluso dice que toda la Steel Ball Run se hizo para reducir los daños al mínimo, pues, según él, de lo contrario habría explotado una guerra y causaría mucho más daño. Y es que las intenciones de Valentine como tal no son malvadas, pues defender a tu país no es algo malo, evitar guerras y buscar el mal menor no es algo realmente malo. Este es uno de los mejores puntos del personaje, pues hay un dilema moral hacia nosotros los lectores, ya que habrá instancias donde podamos dudar y darle el beneficio de la duda al ver algunas características buenas o humanas que pueda tener, ya que ciertamente no es un tirano como Dio, por dar un ejemplo. Pero, de nuevo, si bien dichas intenciones tal cual suenan justificables, lo cierto es que son motivos e ideales vacíos. Cree en ellos, sí, pero al ser esos ideales tan huecos y superfluos, pues al final entramos en un terreno ambiguo donde Valentine no tiene ningún tipo de límite y cualquier sacrificio, por más extremo que sea, estará justificado. Todas estas características de Valentine se ven ejemplificadas perfectamente en su último engaño. Para conseguir más credibilidad, Valentine decidió abrirse a Johnny y contarle cómo su padre es su refugio y fortaleza, cómo ese pañuelo significa todo para él y es lo más importante en su vida, jurando en nombre de ese pañuelo que no buscará venganza y dejará ir a Johnny. Jurar en nombre de ese pañuelo significa que Valentine está jurando en nombre de su padre, de su país, de sus ideales y de todo en lo que cree. Es el juramento definitivo para alguien como Valentine. No creo que lo vaya a romper, ¿verdad? Al final resulta que sí. Valentine rompió el juramento, sin ningún tipo de duda o remordimiento en su corazón, con la icónica frase: Waga kokoro to koudou ni itten no kumori nashi, subete ga seigi da. Con esto, diciendo que todo lo que hace le parece justificado, que será capaz de deshonrar la memoria de su querido padre para conseguir ese objetivo, así demostrándonos final y definitivamente que Valentine tiene valores e ideales sumamente débiles y vacíos, que es capaz de vender su ideal y todo en lo que cree a beneficio de ese ideal. Como he dicho antes, es una ideología autodestructiva y sin límites. Si eso no fuera suficiente para que se entienda lo autodestructivo e hipócrita que es, el siguiente arco vendría a demostrarnos, sin ningún lugar a dudas, esto, pues, en su desesperación, Valentine recurrió a algo que había dicho que no podía permitir. Le confió el cadáver santo a un desgraciado egoísta, del tipo que no podía permitir que consiguiera el cadáver.
Así es, hablo de Diego Brando. Valentine ya conocía bastante bien al Diego del mundo principal, una persona egoísta, ambiciosa y sin ningún tipo de interés por el país o el mundo en general, lucha por y para él. Es más, sabía que Diego tenía un resentimiento muy grande y planeaba vengarse del mundo. El último diálogo de Diego a Valentine lo delataba así, así que ¿cómo es posible que le confíes algo tan importante como el cadáver santo a una persona así? Esta última acción fue capricho de Valentine. Tenía que asegurarse de que el cuerpo se quedara en Estados Unidos a toda costa, aun si eso significaba que un monstruo como Diego lo tuviera en su poder. Que ok, es cierto que Valentine pudo convencer a Diego de dejarlo en Nueva York. Esto por lo que llevo diciendo todo este tiempo, los ideales de Valentine son tan vacíos que pueden significar cualquier cosa. Si Diego ganaba, el cuerpo sagrado podría haberse aliado con él y haber obtenido un gran poder. Y creo que todos sabemos que Diego no sería responsable y llevaría el mundo a la destrucción. Pero hey, al menos el cuerpo santo está en Estados Unidos, ¿no? Steven Steele nos proporciona una interesante conclusión a todo el personaje de Valentine, pues, cuando todo había acabado, reflexiona con Lucy y dice que lo que Valentine buscaba era el derecho a la fortuna, el derecho que, técnicamente, todos tienen al cuerpo santo. Sin embargo, dicho poder es demasiado grande y le pertenece a la voluntad de Dios. No puede ser propiedad de absolutamente nadie, ni de un individuo o país. Como dije al principio, Fanny Valentine es un villano muy humano y realista. Steel Ball Run trata de eso. Sin embargo, al hacer el contraste con los protagonistas, que no son ningunos santos, creo que nos podemos dar cuenta dónde está su error y su maldad. Por ejemplo, Johnny siempre tuvo un motivo muy egoísta, querer salvarse a sí mismo y escapar de su realidad. Sin embargo, en el proceso de su lucha egoísta, Johnny aprendió a ser mejor persona e incluso a reconocer su propio egoísmo. Jairo, quien empezó su viaje por cuestionar a su país y a su padre, buscando mejorar la situación al desafiar la ley, y en el camino forjó su propio camino, pero también reconociendo la valía de las enseñanzas de su padre. Tenía una balanza donde no rechaza sus raíces, pero también forja su propia identidad. En cambio, Valentine estuvo buscando un bien común y para hacerlo, cometió varias atrocidades y se volvió alguien horrible, refugiándose en el recuerdo de su padre, pero nunca reflexionando sobre ello y basándose en ideales superficiales. Por eso no pudo crecer a diferencia de Johnny Jairo, nunca quiso entender al creer que ya lo hacía. Por eso, y todo lo que dije, creo que es un villano excelente. Hablando ya de otros personajes, Diego Brando es el siguiente en el ranking de relevancia. No siendo un personaje principal como tal, pero sí uno bastante importante que lleva la historia. Para empezar, lo obvio, es literalmente otro Dio, tanto en apariencia como en personalidad. Porque vamos, fuera de que es un jinete, era como Dio, súper orgulloso, ególatra y hacía de menos a los demás. Siendo bastante patán pero con cierta carisma. Ya saben, como Dio. Al menos recuerda bastante al de inicios de Phantom Blood. Sin embargo, tiene un enfoque y un rol súper distinto, lo suficiente como para que ya sea otro personaje y podamos distinguirlo, pues con Diego Brando se invirtió el balance de poder con Dio. Me explico, en Phantom Blood y Stardust Crusaders, Dio era alguien poderoso que tenía control y la lucha consistía en detenerlo. Sin embargo, Diego no tiene poder, él también lucha como los demás. Este simple ajuste es un enorme cambio, pues permitirá explorar a Diego de manera muy distinta. Esto es de agradecer, pues el personaje podría ser más flexible de este modo, teniendo momentos más humanos e incluso graciosos, permitiéndonos empatizar más con él al verlo como alguien que lucha desde abajo y no desde arriba. Así sería durante los primeros capítulos del manga. Diego Brando es un rival terrible, pero no es el villano, y se separaría totalmente de Dio cuando conoceríamos su pasado. Diego estaba maldito desde que nació, pues sus padres quisieron deshacerse de él lanzándolo al río, y si bien es cierto que su madre se arrepintió y se lanzó al río para salvarlo, su padre, quien era un desgraciado, aprovechó la situación para abandonar a los dos y escapar de sus responsabilidades. El hecho de que Diego sea criado por su madre y no por su padre cambia mucho las cosas, ya que, a pesar de haber crecido en la pobreza, tuvo a su madre al lado, quien lo crió con amor y quiso enseñarle buenas cosas. Lamentablemente, no todo era bueno, pues no eran bien vistos en la granja, más que nada porque Diego no tenía padre y eran juzgados por eso. Además, el trabajador de la granja que los encontró quería aprovecharse de la madre de Diego, lo que ocasionó que al ser rechazado arruinara sus tazas de comida, a lo que la madre de Diego utilizó sus manos para contener la comida caliente y alimentar a su hijo. No importa qué tan pobres seamos, no podemos olvidar nuestra dignidad.
Esta frase marcaría a Diego para siempre, pues, si bien su madre quería transmitirle que debe vivir con orgullo, la frente en alto y nunca dejarse pisotear, el entorno y el dolor de perderla retorcieron la mente de Diego. Aquella dignidad de la que le hablaba su madre se convirtió en una venganza en busca de gloria. Diego buscaba demostrar que él es mejor que el mundo que le dio la espalda, por lo que obtendría poder a como dé lugar. La motivación de Diego es bastante interesante porque su búsqueda de poder también se basa en honrar a su madre y destacar en el mundo de las carreras de caballos. No es algo necesariamente malo, sin embargo, la venganza es un punto muy importante en el personaje y el que lo aleja completamente de ser alguien bueno o tan siquiera neutral, pues, ¿de qué se quiere vengar Diego exactamente? De su padre, del hombre que se quería aprovechar de su madre, de toda la granja donde creció y en general del mundo entero. Y es que con poder podrá hacer eso. Así que, ¿qué haría exactamente para vengarse? Creo que la respuesta es clara: pisotear a los demás y dejarlos en lo más bajo, pues su dignidad consiste en estar en lo más arriba. Si bien no es que Diego sea como Dio, su objetivo era convertirse en algo parecido a su contraparte. Después de todo, en Steel Ball Run, Diego es visto como la personificación de la ambición y del hambre, tal y como lo describe Johnny. Es alguien que siempre ha estado robando su posición, su estatus e incluso su comida. Diego es alguien que siempre ha estado tomando lo que ha querido por la fuerza, ya que está hambriento. Esto nos da un contraste interesante con los otros personajes, pues todo el arco de Jairo y su búsqueda de un camino propio se dio porque Johnny lo comparó con Diego. Y en esa misma conversación se da a entender que Johnny también cuenta con esa misma hambre. Esto porque ambos no tienen nada que perder. Al no tener familia ni hogar, el hambre y la determinación oscura se vuelven demasiado fuertes y se convierten en su razón de existir. Sin embargo, Diego también tiene virtudes que podemos llamar honorables en cierto modo, ya que al buscar la dignidad quiere ganársela genuinamente, ser el vencedor del mundo. Por poner un ejemplo, Diego nunca optó por matar a los caballos de sus rivales, muy a pesar de que eso le habría dado la victoria. Su orgullo de jinete y su aprecio por los caballos no le permitirían hacer eso. Y me gusta bastante este rol de Diego. Es alguien que los protagonistas temen, un tipo de rival tan peligroso que asusta pensar en que se está compitiendo con él. Incluso varios antagonistas también lo ven así. Tiene una presencia muy significativa. Si nos ponemos a pensar en uno de los temas principales de Steel Ball Run, la redención, no vamos a encontrar nada de eso en Diego Brando, pues el odio que le da fuerza es hacia el mundo. No se odia a sí mismo como Johnny, no busca entender como Jairo, ni tiene causas mayores como Valentine. En Steel Ball Run, Diego es una especie de cuarto ángulo, el de la ambición y hambre de poder desmedido. Un punto que considero importante, ya que estamos hablando de una historia donde el entorno, es decir, nuestros padres y familia, sociedad, origen y país, son muy importantes, siendo que Diego representa el odio y rechazo total a estos conceptos. Pueden pensar que Johnny quizás vaya por ahí, y en parte, pero no al 100%. Johnny no odiaba sus orígenes, familia o país, más bien se odiaba a sí mismo. No por nada pudo hacer las paces con su padre al final y aceptarse. Pero Diego está totalmente desapegado, perdió a su madre y eso hizo que odiara al mundo y ya no quede vuelta atrás. Este rechazo a todos los conceptos es lo que hace que Diego sea un personaje tan único en el manga, siendo bastante descarado y decidido. Al no importarle nada, al no estar en un viaje de descubrimiento y entendimiento, la meta de Diego es más clara y lineal. Esto se ve ejemplificado en una de mis escenas favoritas de toda la obra, cuando Diego le hace una propuesta indecente a Valentine. La isla de Manhattan a cambio de trabajar con Valentine y darle el ojo del cuerpo santo en su posesión. Suena un trato justo, ¿verdad? Como digo, Diego está completamente desligado por su odio a muchos de los temas en la obra, por lo tanto, no le importa realmente el cuerpo santo. No sabemos si en algún momento pudo sospechar de que se trataba del cuerpo de Jesucristo, pero seguramente no le hubiera importado. Y es que si nos ponemos a pensar, ¿qué clase de blasfemia estaría cometiendo Diego al querer vender de esa forma el cuerpo de Cristo? A lo que quiero llegar es que todo esto reafirma el desentendimiento de Diego de absolutamente todo. Con esa propuesta, Diego realmente buscaba poder político, aunque bueno, no es que le importe mucho la política. Estados Unidos ni siquiera es su país natal, que por cierto, inicialmente buscaba el poder de la corona británica. No creo que este cambio tan abrupto sea casualidad. Diego simplemente estaba buscando la forma más rápida y efectiva de obtener poder. Como hemos dicho antes, ese hambre ha hecho que se robe todo desde el principio. Por ejemplo, la vez que se casó con una anciana, la cual sospechosamente falleció poco tiempo después.
Sé que no se confirma como tal que la haya matado y que podemos atribuirle eso a la sospecha de Johnny, pero vamos, creo que es bastante obvio que Diego solo planeaba utilizar a esa mujer y no es como si no fuera capaz de matar. Algo que quizás sí tenga que criticarle al personaje es que pudo estar más presente en la historia, porque cuando uno empieza a leer Steel Ball Run, piensa que Diego será bastante participativo y no es tanto así, pues cuando Johnny y Jairo lo derrotan en la cuarta etapa, Diego se ausenta por un largo tiempo y no vuelve con todo hasta la batalla final. No me quejo de su desarrollo como personaje, pero creo que sí faltó verlo un poco más, y que es un punto importante en toda la historia. El final de Diego Brando es no muy bueno, y creo que es el mejor cierre que se le pudo dar al personaje. Vamos allá. Primero, en toda la confusión perversa orquestada por D4C, veríamos el peor lado de Diego Brando, pues, después de haber realizado un acuerdo y estar trabajando juntos, sería capaz de acabar con Huecapipo solo para asegurar su victoria personal, y que él sea el único que entienda la habilidad del presidente Valentine. Un acto sumamente sucio y bueno, de hijo de puta básicamente. El encuentro final contra Valentine en el tren, es decir, donde conocería su fin, es también algo buenísimo, y es que llegamos a una resolución muy interesante para Diego, donde incluso veríamos ciertos paralelos con Valentine. Déjenme explicarles. Poco tiempo antes de atacar, Diego reflexiona y califica a la humanidad como una simple bandana de palomas. Si una se mueve a la derecha, todas la siguen. Básicamente, Diego odia a la humanidad por su indiferencia y falta de voluntad, ya que es por eso que su madre murió y él sufrió tanto. Aquellos campesinos pasaron por alto todo lo que pasaba solo porque ese desgraciado tenía cierto poder ahí. Los seres humanos se acomodarán para no desafiar al más fuerte. No son más que un grupo de pretenciosos y vanidosos. Sin embargo, Diego no decía esto solo para desquitarse o reafirmar su odio. Lo decía porque ahora ya sabía que el Cuerpo Santo era el poder más grande del mundo y que con él iba a poder conducir a la humanidad como paloma sin voluntad. Ese poder era el acceso definitivo a su venganza y ambición, un pedestal donde aplastaría a los demás. Pero, ¿por qué digo que esto es un paralelo a Valentine? Simple. ¿No les parece que todo este mini discurso de las palomas es básicamente lo mismo que la ideología de la servilleta? Ambas se basan que con un poder superior se puede controlar al mundo y la humanidad, que hay cierto orden en eso, y si consiguen ese poder, todos lo seguirán y serán capaces de cambiar el mundo para siempre, a grandes rasgos, claro. El hecho de que dos personas tan opuestas lleguen a esta misma conclusión, creo que tiene un punto en la historia, pues nos da a entender que ese poder que buscan no es algo que los seres humanos deberían tener y al final sería destructivo para el mundo. Valentine en su fanatismo e ideales vacíos y Diego en su venganza y ambición desenfrenada habrían condenado al mundo de obtener el cadáver santo. Y eso que uno quería ayudar a su país y otro simplemente poder para él mismo. Curioso, ¿no lo creen? Pero aún hay más entre Diego y Valentine que analizar, y es que en esta batalla final, ¿no les parece que Diego estaba reflejando todos sus traumas y rencores en Valentine? Pues esa frase que le dice lo delata bastante. La herida de tu garganta cortada es la línea del mundo miserable del que formé parte, y esta es la línea que la cruza, yo, la línea que trae este mundo a mis manos. Porque a ver, ¿qué tiene que ver Valentine con todo lo que ha sufrido Diego? Valentine ni siquiera es de Inglaterra para empezar, así que ¿por qué le dice esto? Creo que Diego refleja de esa forma su odio en Valentine por la posición que este ostenta. Es el presidente de los Estados Unidos, por lo que es un símbolo de la sociedad, de cómo funciona el mundo que odia y de los poderosos. Alguien que de alguna forma ya manipula esas palomas de las que hablaba. Por lo que Valentine representa lo que Diego quiere destruir y usurpar. Toda esa furia es porque, literalmente, Diego solo necesita matar a Valentine para tener el mundo en sus manos. Pero parece que el viento no soplaba en su favor, y Diego conocería su final al ser partido a la mitad por un tren. Aunque hay que decir que su muerte no fue del todo desafortunada, pues, aunque Valentine haya sobrevivido, Diego murió pensando que él había ganado, y con eso, que finalmente había derrotado al mundo que tanto odiaba, que de alguna forma había completado su venganza. Por eso, sus últimas palabras fueron él repitiéndose a sí mismo que el vencedor era él. Debo decir que siento un poco de lástima por Diego Brando, teniendo al lado a Johnny Joestar, quien también tenía mucho odio y problemas sin resolver, pero que pudo salir adelante gracias a Jairo. Me hace pensar que quizás si Diego conocía a alguien en su adolescencia, hubiera podido cambiar y madurar como Johnny, pero no fue así, y creo que para cuando empezó Steel Ball Run ya era demasiado tarde. De alguna forma, creo que Diego es un punto negativo en todo el tema de la maduración y redención, un joven que se perdió en el odio y murió sin salir de ahí.
Una lástima, ¿verdad? Aunque esto no sería lo último que veríamos de Diego Brando, pues el Diego Brando alternativo, el que tiene a The World, sería el último gran enemigo de Johnny Joestar. Y a ver, para mí el personaje como tal no suma ni resta, era una forma de derrotar a Johnny para que complete su crecimiento y darle fin a la lucha del cadáver. Básicamente, es una herramienta de la trama más que nada. Aún así, creo que el Diego alterno nos da algunas reflexiones sobre el Diego del mundo base, pues, si bien ya hemos dicho que es un desgraciado sin escrúpulos, la versión alterna parece tener algo distinto, algo más visceral, algo más sádico, pues Diego parece disfrutar en herir a sus oponentes, también teniendo diálogos más agresivos y en pocas palabras, siendo más cruel y malvado que el otro Diego. Esto me hace pensar, ¿qué causa exactamente esta diferencia? Me atrevo a decir que posiblemente sea The World. Ese poder es tan grande que podía ser el equivalente del poder que Diego anhelaba, así que posiblemente disfrutó mucho de dicho poder para cumplir sus deseos. Venganza, abuso y poder. A lo que quiero llegar es que posiblemente Diego haya terminado como su yo alterno si conseguía más y más poder, básicamente, convirtiéndose en el Dio que todos conocemos. Es triste porque, de alguna forma, Diego es el mal ejemplo de esta historia, el no poder encontrar el camino, el no querer entender y rechazar al mundo, justo lo contrario a lo que los protagonistas y otros personajes aprendieron. Diego es un reflejo negativo de todo esto, pero eso lo hace un gran personaje, ya que está muy bien construido y aporta bastante al mensaje de la obra. Creo que también deberíamos mencionar a los Steel, que si bien no son personajes tan profundos e interesantes como los anteriormente mencionados, creo que son bastante importantes en la historia y tienen su valor narrativo. Por el lado de Steven Steel, el organizador de la carrera Steel Bull Run, vemos eso que tanto odia Valentine, la pasión y el romanticismo, la voluntad humana de aventuras y de superarse, la bondad, amor y todos esos sentimentalismos. Y es ahí donde entra Lucy Steele, quien se mete de lleno en todo el conflicto por amor, pues solo quería proteger a Steven. Hablando de su relación, es interesante cómo subvierte todo el tema de la paternidad en la obra, pues Lucy le dio la idea salvadora de la Steel Ball Run a Steven, y por eso, años más tarde, Steven quiso salvar a Lucy porque su padre la había vendido para salvar a su familia, teniendo que mentir diciendo que es su esposa y que ella está tomada. De ese modo, Lucy pasaría a vivir con Steven, y es aquí donde uno podría pensar que Steven sería como un nuevo padre para Lucy, pues prometió cuidarla y aceptar que se enamore y se case verdaderamente con alguien más en el futuro. Sin embargo, el propio manga nos diría que no es así, su relación no es paternal y ni siquiera la de un profesor y alumna. Es extraño, pero casi que podríamos decir que Lucy está más cerca de ser la madre en la relación. Todas esas escenas con ella consolándolo y siendo su fuerte fortaleza podrían probarlo así, pero dentro de todo sabemos que ambos se aman y no hay nada romántico o sexual en ello, es de alguna forma puro. Esta pureza de madre que encontramos en Lucy tiene un giro algo perturbador cuando avanza la historia, pues después de su horrible encuentro con Valentine se encontraría con el cadáver santo y alguien le encomendaría llevarlo y terminaría embarazada del cuerpo santo, que ahora es el niño que lleva dentro. En otras palabras, Lucy Steele va a dar a luz a Jesús. O bueno, eso parecía, pero creo que ese simbolismo religioso con la Virgen María, ya saben, por ser la madre de Jesús, tiene un propósito, ya que Lucy representa a una mujer pura, que se mete en todo el lío por amor, posiblemente el motivo más puro de entre todos los personajes. Pues sí, Jairo también tenía buenas intenciones, pero también habían motivos políticos relacionados a su país, mientras que Lucy solo quería evitar que maten a Steven, puro y verdadero amor. Es bastante interesante, pues Steel Ball Run trata la complejidad del mundo y varios temas políticos y sociales. Sin embargo, Lucy representa el lado que Valentine llamaría infantil, el lado idealista y sentimental, y creo que por eso tiene sentido que sea una niña pequeña, pues representa bien esa inocencia al meterse al salvaje mundo de los hombres, lo que la hace al mismo tiempo muy valiente. Y sí, si bien las escenas donde intentan abusar de Lucy son bastante horribles y difíciles de ver, creo que tienen ese punto de una niña enfrentando un mundo cruel que solo busca utilizarla, representando ese mundo de los hombres tan difícil de superar. Pero sí, a decir verdad, algunas ilustraciones estaban bastante de más, muy de más. ¿Qué estabas pensando, Araki? Pero si hablamos de la historia, está bastante bien. Estos dos tienen una conclusión bastante feliz, a decir verdad. Pudieron salvarse de toda la guerra causada por Valentine y estar juntos, algo bastante conmovedor. Creo que ambos se lo merecían.
Como dije, son personajes relativamente simples, pero lo que reflejan y su implicancia en la trama se me hace bastante buena. No tengo quejas con ellos, a decir verdad. Hablando ya de otros personajes que tienen roles más pequeños y no tan participativos en la historia, debo decir que Steel Ball Run tiene la galería de antagonistas secundarios más destacables. Sí, hay algunos que no destacan mucho y están ahí para avanzar la trama y causar algunas peleas. Sin embargo, hay otros que tienen un nivel increíble para el tipo tan pequeño que tienen la historia. Por ejemplo, Ringo Rotagain, quien fue clave para el desarrollo de Jairo y fue un referente de muchos conceptos hasta el final. Él fue quien presentó formalmente la determinación oscura. Después de todo, gracias a él, ambos protagonistas, pero principalmente Jairo, maduraron bastante y aprendieron sobre sus deseos y voluntades, también sirviendo para todo este tema de lo divino, pues él diría que la divinidad es una persecución, es decir, todos buscan la autorrealización y estar en un plano divino. Johnny queriendo librarse de sus pecados o Valentine queriendo ser digno del cuerpo santo son solo algunos ejemplos. A lo que quiero llegar es que sin Ringo, Steel Ball Run no podría ser la obra tan completa que es. Él ayudó no solo a desarrollar a los protagonistas, sino también la narrativa de la obra y sus mensajes. Pero no es el único. Blackmore también serviría en menor medida como un buen reflejo de los temas, particularmente el de lo divino, pero de una forma mucho más literal y menos abstracta, pues él sería el primero en descubrir que el cuerpo santo le pertenece a Jesús, tratándolo como tal, como algo santísimo. Sin embargo, también cayó en un fanatismo al creer que le debe pertenecer al gobierno americano. Y es que él dice algo muy interesante antes de que Jesús se le apareciera. Todas las personas son iguales, hasta yo tengo el derecho. Y esto es cierto. ¿Qué podría determinar quién es digno o no del cuerpo de Jesús? Toda la humanidad tiene el derecho de, al menos, intentarlo, ¿no lo creen? De eso va el manga, de seres humanos, después de todo. El otro antagonista menor destacable vendría siendo Axl-Rod. Como ya dije en la parte de Johnny, es un gran reflejo de este. Son personas muy parecidas y que tienen un egoísmo enorme, del tipo que quieren salvarse y son capaces de condenar a los demás para ello. El arco de Civil War también mostraría las debilidades más humanas de todos y cómo son sus peores enemigos. Un reflejo del mensaje de que uno debe superarse a sí mismo por su cuenta y no echarle sus pecados a otros o buscar una salvación divina automática. Weka Pipo en un inicio fue un antagonista, pero luego se volvería un aliado para Johnny y Jairo. Creo que es un añadido bastante ok. Quiero decir, conocemos más del reino de Nápoles y gracias a él podemos explorar y desarrollar un poco más a Jairo. Hablando de su personaje como tal, me gusta. Su búsqueda de un hogar y proteger a su familia ha encajado bastante bien con la obra, pero creo que debo decir que su final se sintió algo abrupto. Quizás no fue precisamente desperdiciado, ya que podríamos decir que no daba para más, pero creo que sí pudo tener una mejor muerte. Al final fue más una víctima. Creo que es un buen personaje, bueno a secas, pero hasta ahí. Hablando de otros personajes, creo que Poco Loco, Norizuki Higashikata y los otros corredores de la Steel Ball Run que no se involucraron en la persecución del cadáver sirven para ser personajes de fondo. O sea, una forma de representar que la carrera sigue sucediendo y no deben detenerse. Después de todo, el mundo se sigue moviendo. Ahora, hablando de manera ya no tan positiva, Steel Ball Run tiene algunos personajes desperdiciados, empezando por Hot Pants. Hot Pants creo que pudo dar más de sí. Después de todo, era una enviada del mismísimo Vaticano, y aparte, en cierto punto también se profundizó en ella, contándonos su pasado y haciendo un gran punto en todo el tema de la culpa y la búsqueda de un perdón divino, haciendo énfasis en ese aspecto humano que es inferior a lo divino y por eso lo busca, muy parecido a Johnny desde cierto punto de vista. Es más, también participó en la batalla final contra Valentine junto a Diego, pero su muerte fue bastante extraña. Es impactada por la habilidad de Love Train y ya, ni siquiera tuvo diálogos finales o alguna despedida, que incluso Weka Pipo sí tuvo eso. No lo sé, creo que el personaje pudo ser mejor tratado, al representar un ángulo tan importante en la historia en la búsqueda del cadáver. Se pudo ver más en sus días como monja y contarnos algo más del Vaticano, y como dije, su muerte tan repentina y abrupta hace que se sienta algo incompleta como personaje. Me gusta que aporte a todo esto lo divino, sí, pero definitivamente no puedo estar satisfecho con el personaje. Sandman, o debería decir Soundman, es, lamentablemente, uno de los personajes más desperdiciados de toda la franquicia, puesto que su participación fue bastante pequeña teniendo en cuenta la forma en cómo fue presentado el personaje, pues, literalmente, él fue el primero en aparecer e introducirnos la carrera y la historia. Fue quien empezó este tema de choques culturales y el entorno del hombre blanco y su fortuna. Vamos, que no era poca cosa. Por eso, que al final se revelara repentinamente que salió con Valentine y sea un enemigo más a superar, no está bien.
Sí, tiene sentido que quiera aliarse con Valentine, pues Soundman ya había declarado que se meterá de lleno en el mundo de su enemigo para salvar a su tribu. El problema es que no hay desarrollo en esto, simplemente pasó y ya. Repito, no creo que esté mal que se alíe con Valentine y por eso su final como tal no está mal. Lo que está mal es que no hay nada en medio de su introducción y su conclusión. Falta el desarrollo, el cual pudo ser bastante bueno. Ver a Soundman reflexionando y enterándose de la conspiración habría sido muy bueno. Entiendo que quizás Araki no podría darle tiempo a un personaje más dentro de los varios que ya tenía, pero se siente muy incompleto, lo siento. Con Mountain Team pasa algo parecido, ya que de igual modo, el personaje se introdució de una forma que pareciera que formará parte de la historia. Vamos, que tiene varias ilustraciones posando junto a Jairo y Johnny, esto no es casualidad. El personaje sí que podía ser interesante, aportando este tema del hogar en Steel Ball Run, ya que al final, él quería a alguien que lo espere y tener un hogar. Algo en cierto modo egoísta debido al tipo de vida que lleva, pero solo quería llenar ese vacío en su corazón. Esa conclusión sí que es bastante buena, pero como digo, se parece a Soundman, ya que tiene una introducción y conclusión buenas, pero como que faltó algo en medio. Hablando de la historia como tal y lleno de sus personajes, ¿qué puedo decir? Me encanta. La premisa de la carrera fue sumamente emocionante y la verdad me sorprendí en cómo Araki pudo hacer que me emocione por una simple carrera de caballos en la primera etapa, donde no sabíamos nada de lo que pasaría después. Y ese paso de ser un evento deportivo de gran escala a una conspiración político-religiosa fue bastante ingenioso, pues, de primeras, es obvio que hay mucha política de fondo en un evento como este. Los millones de dólares para financiarla no pudieron salir de la nada y ni se diga del premio. Por eso, se puede sospechar desde el principio que habían motivos ocultos en esta carrera. Como dije al principio del video, lo que todos buscan aquí es la gloria, la autosuperación y sentirse realizado. Y qué mejor forma de representar algo tan elevado y divino que precisamente con lo más elevado y divino del mundo, el propio Jesucristo. El misterio alrededor del cuerpo santo también me gusta mucho, pues nos hace sentir como los protagonistas con él. Todo apunta a que sea de Jesús, pero nos negamos a afirmarlo porque eso sería demasiado, y la revelación final es muy impactante. Hace de la historia de Steel Ball Run algo muy épico y de proporciones bíblicas, literalmente, por lo que definitivamente te pone al filo del asiento siempre. También me gusta mucho el misticismo que hay alrededor de los verdaderos planes de Jesús, pues nunca los conocemos en su totalidad, ya que, ¿por qué fue a América? ¿Cuál fue el propósito de mostrarle ese mapa a José de Arimatea? ¿Acaso realmente planeaba una segunda venida en el continente americano? Quizás nunca lo sepamos, pero el cómo se trata esta cruzada divina es muy interesante y ayuda a darle un nuevo giro al lore del nuevo universo. Hablando de Jesús, me gusta cómo fue tratado en Steel Ball Run, pues en ningún momento se siente que haya faltas de respeto hacia su figura o el cristianismo, pues todos los personajes en la historia misma reconocen su importancia irrefutable y elevación por encima de los demás. Todos lo buscan, ya sea para dejar de ser miserables, tener poder y fortuna o por fines políticos. Aquí es representado como la respuesta a todo. Creo que ese premio de 50 millones de dólares fue una pequeña probada a esta gran revelación divina, pues con ese dinero uno se habría ganado la vida, ¿no? Pues el cuerpo santo representa eso pero al máximo. La máxima fortuna es esa divinidad. Pero no solo es una figura superpoderosa que hace a los demás inferiores, sino que verdaderamente se siente como Jesús, alguien que ayuda y salva. Esto lo podemos ver en el arco de Sugar Mountain, pues la enseñanza de solo aquellos que están dispuestos a perder podrán ganar es bastante poderosa e incluso parece aplicada para Johnny, pues gracias a eso se dio cuenta del valor de la amistad que tenía con Jairo y que no está solo, y ni hablar cuando directamente se le apareció. A lo que quiero llegar es que Jesús también sirve como una guía moral y una rectitud absoluta, lo que ayuda bastante a reflejar la humanidad y defectos en los personajes, y es que, en realidad, no hay nadie que tenga la razón absoluta, pero tampoco es que todos están equivocados. Si me preguntaran, ¿quién tiene razón en Steel Ball Run? Creo que contestaría que todos y nadie, aunque claro, tampoco hay que llevar esta ambigüedad moral demasiado lejos. Valentine es un villano hipócrita y nada cambiará eso. El manejo de los temas me parece increíble, ya que, como hemos visto en los diversos personajes, los temas se juntan y dan mensajes muy buenos. Vamos por partes. Obviamente tenemos que hablar de la maduración, pues es por lo que pasan a ambos protagonistas, pero esta tiene varios matices, pues madurar consiste en varias cosas, como conocerte a ti mismo y aceptarte, tener una identidad y camino propio, sin que eso signifique renegar de todo lo demás, es decir, tener un mapa en tu corazón.
Johnny y Jairo consiguen esto, mientras que personajes como Diego Brando o Fonny Valentine fallan en estos aspectos, pues, como digo, la madurez es compleja y creo que el tema de la paternidad la complementa muy bien, ya que Jairo y Johnny están en un punto medio que podríamos considerar objetivo y maduro, pues sus padres los influenciaron de varias formas, pero al final pudieron aceptarlos pero seguir con su propio rumbo, mientras que Diego se cegó en el odio absoluto a su padre y Valentine en una idealización que lo llevó a tener ideales retorcidos. Este camino a la madurez también implica entender, y este término es muy importante. Lo he ido repitiendo bastante y creo que es simple pero poderoso. Debes entender para madurar, entender tu entorno, entender el mundo, entender tu pasado y entenderte a ti mismo, de modo que sepas en qué estás metido, como los problemas de tu país o la historia de tu familia. Esto para encontrar el mapa del corazón del que hablaba el padre de Jairo. Con un mapa en el corazón, uno sabe lo que hace y no importará si salga bien o mal, pues tendrá sentido y habrá sido una decisión tomada creyendo en lo que hacías. Me gusta mucho cómo se trata al entorno, pues también es representado con la naturaleza, donde encontramos belleza y también a Dios de cierta forma, pues es en la naturaleza donde está el rectángulo dorado, de donde se origina la rotación, y es la rotación lo que pudo sobrepasar al poder del cuerpo santo. Es decir, de alguna forma la rotación está relacionada a Jesús, cosa que se da a entender en su flashback, pero aquí no estamos para hablar mucho de lore y explicarlo. A lo que voy es que el entendimiento de la naturaleza es tratada como una forma de autorrealización, la búsqueda para encontrar paz, la búsqueda para encontrar a Dios si tuviéramos que ponerle un término religioso. Por eso el tema del hogar también resuena mucho. Todos los personajes buscan un hogar si lo vemos de cierta forma. Por eso que el final de Johnny sea "volvamos a casa" se siente muy adecuado. Es reflejo que el personaje ha podido superarse y estar en paz, ya que eso es el hogar. Es por eso que tener un protagonista como Johnny Joestar es una gran elección, alguien miserable y egoísta, pues de esa forma podemos ver lo que es la tan anhelada autorrealización, pues no se trataba de poder o de conseguir algo divino. Al final, el formar vínculos, el apreciar y entender al mundo y superarte a ti mismo es la respuesta a toda esta búsqueda, es decir, convertirse en un hombre. Pero debo decir algo, un pequeño disgusto de toda la historia de Steel Ball Run, y es que a veces el ritmo se sentía un poco extraño, pues nos metían timeskips algo abruptos y era fácil confundirse un poco. Por ejemplo, entre el arco de In a Silent Way y Sugar Mountain pasan varios días y hasta la culminación de una etapa de la carrera. Sin embargo, esto no se muestra y nos adelantan a Johnny y Jairo en la nieve luego de la pelea con Soundman. Sí, luego nos explican todo, pero creo que hay algunos casos donde se pudo hacer una mejor transición. Debo decir que el arte de Araki alcanza su punto máximo en esta parte, pues los paisajes, los personajes y diseños son increíbles y acompañan demasiado bien la historia. Realmente es un deleite leerlo en físico y a blanco y negro. Los detalles de Araki se aprecian al máximo de esa forma. Un 10 en ese aspecto. Hablemos del final de la obra, pues hay varios puntos sumamente interesantes que tocar. De primeras, decir que el encuentro final con Valentine es peak fiction. Tanto las batallas, los power-ups, las muertes, la conversación entre Johnny y Valentine, el peso emocional que hay y el clímax tan impresionante. Todo ese arco es simplemente de lo mejor de todo JoJo's Bizarre Adventure. Pero, si hablamos del verdadero encuentro final, es decir, de High Voltage, quizás no hayan tantos halagos, aunque personalmente debo decir que no se me hace malo este arco. Sí, es cierto que el Diego Alterno pudo ser literalmente cualquier otro enviado de Valentine y funcionaría. Tiene su punto al mostrar la hipocresía de Valentine, pero vamos, estuvo ahí para mostrarnos a The World y tener ese pequeño fanservice. Entiendo que a la gente le moleste, pero no me parece que haga daño. Como digo, ni suma ni resta. Está ok. Pero, aún así, la última enseñanza y mensaje de la obra compensan esto bastante bien, pues, al final, nadie era merecedor del cadáver y lo mejor era que nadie lo tenga, pues el ser humano no debe tener un poder tan grande y divino. Aún así, la escena final tiene un detalle muy interesante, y es que, como sabemos, Lucy usó la cabeza del Diego original para acabar con el Diego alterno, causando que no pueda cerrar la compuerta de esa bóveda. Sin embargo, cuando Steven llega, ya está cerrada, y aunque dice que Diego la cerró, Lucy no niega esto. ¿Por qué? Bueno, esta es mi interpretación personal, y es que creo que no selló la bóveda y solo cerró la puerta de manera intencional. Esto con el objetivo de tener al Cuerpo Santo como una especie de esperanza para la humanidad y que se pueda pedirle ayuda de alguna forma. No de la manera en que Valentine querría,
es decir, manipularlo para tus fines personales, sino de una forma en que se le pueda rezar, pues el poder divino no es para que los humanos lo manipulen, pero uno siempre puede tener esperanza y rezar a Dios. Creo que ese es el mensaje de este final. Después de todo, el discurso final de Johnny habla sobre de cómo aprendió a rezar, el cómo estuvo rezando todo su viaje para poder seguir y velar por la seguridad de su amigo y de sus caballos. Rezar es la forma en cómo los humanos tienen esperanza y también logran conseguir fuerzas. Por eso, creo que la importancia de rezar es la representación final del cadáver santo en Steel Ball Run. ¿Y qué puedo decir? Al final, Johnny pudo superarse a sí mismo y partir como un hombre al mundo desconocido, sabiendo que aún tiene un hogar y que no está solo. Menudo viaje por el continente que tuvo, ¿no? Este final no es tan épico o de grandes sentimientos como otras partes, más bien se siente como el final de un viaje y el paso a una próxima etapa, una satisfacción de haber superado algo y poder vivir con lo aprendido, algo que se siente hasta natural. Básicamente, el final trata de haberse superado a sí mismo y poder ser mejor persona, todo representado de manera bastante buena en Johnny Joestar. Hablemos del elefante en la habitación, el destino de Marco, el niño que Jairo quería salvar. Fue morir por un resfriado, así que... ¿todo fue en vano? Seré sincero, creo que la forma en cómo Araki contó esto se siente casi como una burla, pero la verdad es que no, Jairo no murió en vano, pues en esa misma página del manga nos dicen que pasaron varios años y que el niño se salvó de la condena a muerte, es decir, se evitó una injusticia, lo que Jairo quería hacer. Incluso podemos decir que Jairo consiguió indirectamente sus objetivos mayores, pues él quería un cambio para su país inestable para hacerlo más justo, y parece que así fue. Nápoles cambió su constitución por todas las injusticias que pasaban en el país, y quién sabe, puede que Jairo haya influenciado en eso, pues era de conocimiento público que se había opuesto a la orden del rey y que quería conseguir una amnistía, y además tuvo un desempeño bastante notable en la Steel Ball Run, un evento mundial, por lo que de nuevo, Jairo no murió en vano. En conclusión, Steel Ball Run es un manga excelente y bastante completo, que si bien tiene defectos menores, creo que no son tan grandes como para restarle el mérito a sus enormes virtudes. Además, los personajes me conmovieron bastante y siento que tienen viajes y enseñanzas muy pero muy humanas e importantes. Así que mi calificación final para Steel Ball Run, la parte 7 de JoJo's Bizarre Adventure, es un merecido 9.5 de 10. La mejor parte de JoJo sin duda alguna. Por si tienen curiosidad, tengo una lista de reproducción con las reseñas de otras partes de JoJo, pero si quieren saberlo desde ahora, este es mi ranking actual. Muy basado, ¿verdad? ¿Qué queda por decir? Este video ha estado bastante larguito, ¿verdad? Pero bueno, espero que les haya gustado esta mega reseña. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Como siempre, si dije algo que los ofendió, pueden ir a insultarme a mi Twitter. Tampoco olviden unirse al servidor de Discord para cotorrear de varios temas. Y como diría Dio...